Hogwarts puedo heredar el legado de los muertos. 218. ¿Tu alumno? El profesor Flitwick quedó atónito por un momento. ¿Quieres decir, esa persona? El profesor Dumbledore estiró las mangas de su bata y cepilló el tanque de agua mientras decía. Como puede imaginar, profesor Flitwick, ahora no solo tenemos que protegernos de los dementores, sino que también tenemos que protegernos de esa persona más peligrosa. El aura negra en el tanque de agua se disipó instantáneamente y la tinta en el agua fue arrastrada por el manantial. Capas de runas púrpuras resurgieron, estallando con una luz deslumbrante. Cuando la luz se disipó, el profesor Dumbledore miró el charco claro, sacudió la cabeza y dijo: «Debería haber establecido el hechizo yo mismo», dijo y salió del baño. El profesor Flitwick lo siguió y dijo con sentimiento de culpabilidad: «Esto no tiene nada que ver contigo, es mi problema. Nunca pensé que la maldición que lancé podría romperse tan fácilmente, y a altas horas de la noche, dormitorio de Gryffindor». Después de un día ajetreado, Mecha Anders, acompañada por la profesora McGonagall, regresó al dormitorio. Cuando la profesora McGonagall se fue, se acostó boca arriba en la cama. Ya era muy tarde en ese momento, pero Harry, que dormía profundamente en la cama junto a él, inmediatamente abrió los ojos. Mecha lo miró, se sentó, se quitó la bata y respondió: «¿Qué? ¿Aún no has dormido?» «No estoy dormido». Harry suspiró, se sentó, miró a Mecha y dijo: «Escuché que ayudas en el hospital de la escuela». «Entonces escuchaste mal». Mecha casualmente colgó la bata al final de la cama. «Estoy refinando la poción en la oficina del profesor Snape». ¿Poción? Harry estaba atónito. ¿Proporcionársela a aquellos que han sido envenenados? Sí. ¿Poción hemostática? ¿O algo más? No. Mecha buscó ropa en las perchas cercanas y respondió casualmente: «Antídoto». ¿Antídoto? ¿Será para desintoxicar al leopardo venenoso? Harry quedó atónito y rápidamente preguntó: ¿No es difícil de refinar? Escuché a Madame Pomfrey decirlo antes. No está mal. Mecha recogió la ropa, se levantó y le sonrió. Resultó que se me daba bien, así que me llamaron para ayudar. ¿Cómo está la situación?, preguntó Harry de nuevo, mirando fijamente el rostro de Mecha. Hermione preguntó esta mañana y dijo que la situación en el hospital de la escuela no es optimista. ¿Entonces no te quedaste dormido? ¿Porque estabas preocupada por Ron? ¿También hay otras razones? ¿Te preocupa que Sirius Black haga otro movimiento? ¿Añadir más leña al fuego? Harry miró el rostro de Mecha, vaciló un momento y asintió. Sí, si lo vuelve a hacer, es cierto que hay que tener cuidado, sonrió Mecha, pero siempre siento que puede haber alguien más detrás de este incidente. ¿Quieres decir? Los ojos de Harry se abrieron. ¿Hombre misterioso? Oh. Mecha se dirigía hacia el baño. A medio camino, se dio la vuelta cuando escuchó esto y sonrió. No dije esta persona, pero realmente podría ser él. Oh, además, no tienes que preocuparte por Ron, la poción definitivamente será suficiente. ¿Hay suficientes pociones? Eso sería genial. Harry se sintió feliz y estaba a punto de decir algo más cuando vio la puerta del baño cerrarse y la figura de Mecha entrando. Abrió la boca, luego se rascó la cabeza y sonrió alegremente. Se cubrió con la colcha y, al cabo de un rato, empezó a roncar debajo de la colcha. Y, después de bañarse, Mecha tomó una toalla seca y se secó el cabello, luego se recostó en la cama, solo para descubrir que se sentía con más energía después de bañarse. Pensó por un momento y sacó el autorretrato del mago duende que le había quitado a Boguna Rocco. El retrato era un poco grande. Era demasiado alto y pesado para sostenerlo con una mano cuando lo colocaba sobre la mesita de noche. Miró a los personajes del retrato. El mago elfo que llevaba un sombrero puntiagudo era bajo y algo similar al profesor Flitwick. Las sienes del hada maga están blancas por la escarcha y sus ojos entrecerrados están un poco nublados, pero aún así, todavía le da a la gente una sensación de sabiduría, especialmente cuando se combina con el sombrero puntiagudo del mago, como un mago sabio que sale del bosque antiguo. Mago elfo de sangre mixta, Vitilla. Mecha miró la mancha de tinta en la parte inferior derecha del retrato y sonrió. No es de extrañar que se parezca mucho al profesor Flitwick, que resulta ser un elfo mestizo. Pero parece que debería ser mucho mayor que el profesor Flitwick. Toc toc. Mecha se sobresaltó y escuchó el sonido de golpes en la pared provenientes del retrato. Escuchó con atención y no pudo evitar reír. Casi lo olvido, el Scabbers que Ron ha estado buscando está adentro. Recuerdo que también sangraba mucho. Es muy difícil estar vivo ahora. ¿Pero qué vamos a hacer con este tipo? Mecha se tocó la barbilla. No parecía bueno matarlo directamente. En este caso, ¿no moriría Sirius injustamente?
El único testigo que podría demostrar que no mató a James Potter y a su esposa ya no está, y probablemente tendrá que vivir huyendo por el resto de su vida. Entonces solo podemos entregárselo a Sirius. Mecha pensó en el sombrío futuro de Peter Pettigrew cayendo en manos de Sirius, y no pudo evitar sentirse triste por ello. Este tipo ha estado viviendo una vida de miedo desde que mató a James y su esposa. Esta vez finalmente confió en Boguna y encontró un nuevo apoyo, pero fue capturado vivo nuevamente a los pocos días. Después de eso, cayó en manos de Sirius, y Mecha no lo creyó hasta que fue golpeado severamente. Pero ¿qué puedo decir? El bien y el mal serán recompensados al final. 2 palabras, lo merecen. Además de Peter Pettigrew, también hay un leopardo venenoso dentro. Esto no es una broma. Es conocido como el animal mágico más peligroso del mundo mágico. Mecha pensó para sí misma. Tengo que encontrar tiempo para lidiar con eso. No sé si es una criatura inteligente. ¿Puede ser como un basilisco después de la muerte y darme una reliquia? Levantó la cabeza y miró por la ventana. La noche estaba tranquila. No se está manejando bien ahora. Si se produce una gran conmoción, fácilmente alertará a los profesores y será difícil de explicar, así que simplemente podemos dejarlo y esperar otro día. En cuanto a Peter Pettigrew, esta noche estaba indefenso. Mecha volvió a mirar el retrato junto a ella. Bueno, echemos un vistazo al último deseo de este retrato esta noche y veamos qué sorpresas puede traerme. Sonrió, buscó otra sábana, cubrió el retrato y lo colocó al lado de la cama. Él también se acostó en la cama y extendió una mano para agarrar el borde del retrato. No mucho después, Mecha cayó en un sueño profundo, una luz dorada brillando debajo de las sábanas blancas. Y en el sueño, la niebla gris se disipó repentinamente y el último deseo de la maga elfa mestiza Vitia ya había aparecido en la mente de Mecha. Observó la pequeña figura de Vitilla desaparecer ante sus ojos y se tocó la barbilla. ¿Quieres que active este retrato para que pueda convertirse en el alma en la pintura del internado como los directores anteriores? Pero este proceso es bastante problemático, Mecha pensó mientras unas palabras doradas aparecían frente a él. Legado opcional. 1. La aparición de las hadas. 2. La magia mejorada de Vitia. Hechizo espacial en espiral. 3. La especialidad única de hechizos de fuego de Vitia. Fisión. Y Mecha Anders pareció un poco sorprendida, mirando la última línea de Fire Curse Special D, y se puso a pensar profundamente. ¿Cómo es que todavía hay personas que pueden aportar sus propias habilidades mágicas? ¿Podría ser que yo hice trampa y él también hizo trampa? ¿O hay algo en el propio linaje del duende? No entiendo. Mecha miró el segundo elemento del hechizo espacial en espiral. ¿Qué es esto? Espiral, pensó en la escalera de caracol aparentemente interminable del cuadro, ¿está relacionada con el espacio de ese cuadro? Pero debería ser algo bueno. Además, ¿cuál es la diferencia entre el primer elemento de aparición del elfo y el de los magos comunes? Mecha se rascó la barbilla. Después de pensar en vano, la luz dorada se disipó. Mecha miró al mundo blanco y recordó el último deseo que Vitilla acababa de decir. Activa el retrato, el método que me dio Vicia es un poco malvado. El primer paso parece requerir mucha sangre de mago adulto, bueno, o un aprendiz de mago con magia fuerte también puede hacerlo, como yo. Pero mi sangre es preciosa y no se puede utilizar, así que tengo que sacrificar a Peter Pettigrew. Y antes de que llegue la mañana, la noche todavía está oscura. Sirius Black se transformó en un gran perro negro y silenciosamente llegó al observatorio. Bajó la cabeza y olfateó, luego miró la luna dorada fuera de la ventana. El traidor se quedó aquí. Sirius se puso de puntillas, recostado en el alero de la ventana con sus patas. Miró a su alrededor y vio un pequeño cabello tirado tranquilamente en el hueco del alero de la ventana. Estaba demasiado familiarizado con el olor de las canas. Había pensado en ello una y otra vez en la prisión de Azkaban durante más de 10 años, temiendo olvidar a este traidor. El día que fue acusado injustamente y encarcelado, ya había jurado que haría pagar a Peter Pettigrew el precio por matar a su mejor amigo e incriminarlo, incluso si eso le costara su propia vida. James, Sirius respiró hondo. Recordó esa noche, James sonrió tan alegremente como antes, le dio unas palmaditas en el hombro y dijo con facilidad. Hermano, mi vida y la de mi familia están en tus manos. Si muero. Sí, ayúdame a cuidar de mi esposa y mis hijos. James dijo esto con la misma facilidad que cuando decidió robar la pipa del conserje de Hogwarts cuando estudiaban en Hogwarts. En ese momento, Sirius sintió que llevaba una gran responsabilidad, pero tenía ganas de llorar sin motivo.
¿Quién puede conocer el sentimiento cuando un amigo confía en ti de todo corazón, incluso confiándote a tu esposa e hijos a tu cuidado? Pero, traicionó la confianza de James, Peter Pettigrew, no dejes que te atrape, estas palabras salieron como si fuera a comerse vivo a un ser humano. Sirius se transformó en un hombre apuesto y elegante, con los dientes apretados y un rostro feroz. Recogió las canas del alféizar de la ventana y bajó las escaleras del observatorio. La escalera del observatorio es relativamente estrecha y una vela tenue cuelga de la pared derecha. La luz parpadeante de la vela ilumina el camino de Sirio hacia abajo y también refleja una figura. Una voz llegó débilmente. Partido en pedazos. La expresión de Sirius cambió y hubo un grito en sus oídos. De repente saltó, se convirtió en un perro grande, pisó la pared y aterrizó en las escaleras en la esquina de abajo. Se convirtió en humano nuevamente y miró hacia arriba. Bajo la iluminación de la luz de las velas, mechones de cabello negro cortado caían precariamente junto con el polvo gris que caía de la pared. ¿Tú eres? Sirius vio una figura oscura parada en las escaleras. La figura oscura bajó y su rostro se reveló a la luz de las velas. Resultó ser un chico joven y guapo con un temperamento tranquilo, vestido con una túnica negra y una capucha, mirando a Sirius sin expresión. ¿No lo ves? El apuesto joven agarró unos mechones de cabello que caían en el aire y sonrió con la comisura de su boca. Sirius lo miró sorprendido, un rostro con el que a menudo interactuaba con los hijos de James pasó por su mente. Miró las profundas y largas grietas en la pared. Claramente, este no era un hechizo cortante que un niño de tercer grado pudiera lanzar. El rostro de Sirius se puso serio y lo miró fijamente. ¿Cómo se lo ocultaste a Dumbledore y te escondiste junto a Harry? ¿Cuáles son tus planes para él? ¿Cómo lo escondiste? Se burló el apuesto joven. ¿Cómo lo escondió Peter Pettigrew? Yo lo escondí de la misma manera. Las pupilas de Sirius se encogieron de repente. Peter Pettigrew levantó su varita y dijo con los dientes apretados. ¿Sabes dónde está? Sí, el apuesto joven asintió. Sé dónde se esconde. Dime. La luz blanca en la varita de Sirius se encendió, iluminando su rostro feroz. Reprimió la ira que hervía como lava fundida, como si estuviera a punto de salir de su pecho en cualquier momento, y siseó. Dime dónde está. El apuesto joven sonrió, levantó su varita y con un zumbido, su cuerpo desapareció poco a poco. Un rayo de luz blanca penetró instantáneamente en su pecho, pero pareció golpear el aire. Un agujero salió del techo sobre él y el humo y el polvo llenaron el aire. La figura del apuesto joven había desaparecido y su voz llegó lentamente. Tengo algo más que hacer esta noche, así que no me quedaré contigo. Sin embargo, si quieres saber el paradero de Peter Pettigrew, solo hay una manera, y es matarme. Porque Peter Pettigrew es ahora mi esclavo, auge. Estalló una luz blanca. Al golpear nuevamente la fuente del sonido, hubo otro agujero y la mitad del techo temblaba y estaba a punto de caer. Sirius levantó la vista, miró a su alrededor y dijo con severidad. Sal. Sal. Pero en la oscuridad, solo la tenue luz de las velas se balanceaba y el polvo de la pared se mezclaba con la luz y caía a cántaros. Después de gritar por un rato, la voz de Sirius finalmente se volvió ronca. Se paró a la luz de las velas, se miró las manos sin comprender, luego miró la varita y exhaló profundamente. Estoy tan oxidado con mi magia, gruñó. Miró de nuevo hacia lo alto de las escaleras, en la dirección por donde acababa de salir el apuesto joven. Sabía que ya fuera por la seguridad de los hijos de James o para encontrar a Peter Pettigrew y vengar a James, tenía que atrapar o incluso matar al apuesto chico. Nadie puede detenerlo y pensó, y su corazón que quería vengar a su mejor amigo comenzó a latir nuevamente. Y, después de desayunar en la cafetería, Mecha volvió a la oficina del profesor Snape y continuó su viaje para refinar la medicina. Estuvieron ocupados hasta las 6 de la tarde y se liberaron un total de 2 frascos de antídoto especial para el veneno de quistes, lo que hizo que la profesora McGonagall se sintiera completamente aliviada. Porque esto es suficiente para demostrar que su eficiencia para refinar la medicina es exactamente la misma que la del profesor Snape. El profesor Snape aumentó la potencia en 3 días, lo que es suficiente para refinar 9 botellas. Luego, agregando Mecha, se deben producir al menos 18 botellas después de 3 días. Esto no solo aliviará el dolor de todas las personas envenenadas en el hospital de la escuela. Además quedan 2 botellas como reservas. La profesora McGonagall vio a Mecha secándose el sudor con cansancio y a punto de continuar refinando la poción. Preocupada por haberse olvidado de comer, rápidamente dijo: Anders, también es hora de cenar. Tómate un descanso. No te agotes.
Mecha levantó la vista y miró por la ventana, que ya era de un color rojo atardecer. Está bien descansar, terminar de cenar y luego regresar al dormitorio para recoger la sangre de Peter Pettigrew. Entonces asintió, empacó las cosas en la mesa de trabajo y salió de la oficina. La profesora McGonagall lo siguió. En ese momento, él y el profesor Snape eran las únicas dos personas en Hogwarts que podían apresurarse a preparar el antídoto, y no se podía hacer nada para evitar que cometiera un error. Y, después de la cena, cuando regresé al dormitorio, la luna dorada volvía a brillar afuera. Después de ver a la profesora McGonagall irse, Mecha Anders cerró la puerta y la ventana. Mientras Harry y los demás estaban en la sala común esta vez, sacó el autorretrato del duende mestizo Vitia. Bajo la luz de la luna, este retrato parece estar cubierto con una capa de gasa plateada, el rostro de Vitilla está tan tranquilo como siempre, sus ojos nublados están medio entrecerrados y el sombrero oscuro y puntiagudo en su cabeza es extrañamente brillante. Puedes ver que vi capas de líneas finas elevadas. ¿Cómo entrar?, reflexionó Mecha. Siempre había entrado pasivamente antes. Realmente no sabía cómo activar el espacio en el retrato y cómo entrar en ese espacio. Miró el retrato de arriba abajo y finalmente sus ojos se posaron en las líneas del sombrero puntiagudo. En otros lugares no hay nada sorprendente, solo que aquí hay algo especial. Este retrato parece más realista que las pinturas al óleo comunes. Si miras de cerca el rostro del director Phineas, puedes ver las capas de pintura, pensó Mecha. Extendió la mano para tocar las finas líneas del sombrero puntiagudo y pudo sentir la textura desigual. Cuando rascó el ala del sombrero, sintió como si sus dedos estuvieran atrapados en la arena y como si los estuvieran envolviendo. Mecha sonrió y extendió su mano para explorar. ¡Guau! Toda la palma de su mano se hundió en el retrato, y todo el retrato, incluida la larga mesa sobre la que estaba colocado, comenzó a girar, como si estuviera siendo absorbido por un remolino en el agua. Solo por un instante, la visión de Mecha se oscureció y todo su cuerpo fue absorbido por el remolino y desapareció. En la mesa larga, solo el retrato de Vitia estaba colocado allí en silencio, apoyado contra la pared. El pequeño mago elfo mestizo llevaba un sombrero puntiagudo y entrecerró los ojos, mirando la pared blanca de enfrente. Y, de repente, se abrió una puerta marrón en el pasillo oscuro y salió un apuesto joven vestido con una túnica de Gryffindor. Mecha miró a su alrededor y antes de que pudiera cerrar la puerta detrás de ella, escuchó una voz ronca proveniente de la esquina. «¡Ayuda, ayuda!», entrecerró los ojos y vio una figura avergonzada acurrucada en un rincón, temblando como un perro callejero en el frío invierno. Pero este tipo de temblor no es por miedo a nadie, sino por la herida sangrienta en su pecho. Se puede imaginar que Peter Pettigrew estaba acurrucado aquí para mantenerse caliente, pero demasiada sangre brotó de su pecho, manchando el suelo. Rojo, y haciendo que su cuerpo perdiera peso, tomaba demasiado calor y tenía mucho miedo al frío. Sin embargo, también se puede ver que este tipo tiene el mismo terrible deseo de sobrevivir que tenía hace más de 10 años. Puede soportar la soledad, el derramamiento de sangre y el dolor. Mecha se acercó y se arrodilló para mirarlo. La sombra cayó sobre el rostro de Peter Pettigrew. Sus ojos mirando directamente al suelo ya estaban apagados. Simplemente movió los ojos débilmente y miró la cosa sobre su cabeza donde caía la sombra. Pero cuando lo miró, sus ojos de repente brillaron con un brillo cristalino, e incluso su cuerpo tembló. Una voz muda pero sorprendida salió de su pálida boca. «Tui. No te preocupes». Mecha entrecerró los ojos y lo miró, «No estoy aquí para salvarte, solo quiero hacer algo contigo, pero ahora parece», frunció el ceño, «este tipo estaba terriblemente débil ahora, esto requeriría un poco de sangre y podría matarlo». Si Peter Pettigrew estuviera muerto ahora, entonces Sirius realmente estaría en problemas todos los días, y probablemente estaría cargado de infamia y acusaciones por el resto de su vida. No tiene nada que ver con Sirius, pero una vez le prometió al director Phineas Black ayudar a sus descendientes a salir de Azkaban. Este fue el último deseo del director Phineas. En ese momento, no tenía nada que mostrar. De hecho, había obtenido el legado del director Phineas, pero aún así cumpliría la promesa que hizo. Esta era una cuestión de principios. Justo cuando Mecha hablaba, Peter Pettigrew ya estaba abrazado su pie derecho, con lágrimas y secreción nasal corriendo por su rostro, y dijo con voz ronca pero emocionada. «Mientras pueda salvarme, haré cualquier cosa, puedo ser tu esclavo, lo sé, Bogu». Mientras decía esto, las venas de su cuello se salieron, como si se hubiera activado algún hechizo mágico. Hizo una mueca de dolor, pero a pesar de los jirones de niebla negra que salían de su rostro, todavía apretó los dientes y dijo:
Sé mucho sobre Boguna Roko y estoy dispuesto a ayudarte a encontrarlo y matarlo, todavía estoy dispuesto a... Mecha miró su rostro lleno de lágrimas y secreción nasal. Para ser honesta, todavía estaba un poco disgustada, pero al ver su mirada miserable con un fuerte deseo de sobrevivir, todavía estaba un poco conmovida. Este tipo de emoción humana primitiva no puede ser ignorada ni siquiera por una persona de corazón duro, y lo mismo ocurre con Mecha, pero incluso si lo tocan, no dejará ir a Peter Pettigrew por eso. Debido a que esta persona hizo algo mal, incluso si se despierta después, aún debe ser responsable de lo que ha hecho, nadie es una excepción. Puedo salvarte la vida ahora, Mecha sonrió, pero hay algunas cosas en las que necesito que cooperes conmigo en el futuro. Por supuesto, depende de lo que quieras. Si realmente no quieres. Sí, sí. Tan pronto como Peter Pettigrew escuchó la primera mitad de la frase, pareció abrazar el muslo de Merlín. Aulló fuerte, pero cuando se le agotaron las fuerzas, volvió a sollozar. No sabía cómo llegó aquí durante los últimos 2 días. Al principio pensó que estaba tratando con un joven mago, pero no esperaba que la otra parte fingiera ser un cerdo y se comiera al tigre. Al tocarlo, se abrió un gran agujero en su pecho y la sangre fluyó. Más tarde, el pequeño mago tuvo una pelea con Boguna, y ambos se fueron, quedando solo él y un leopardo venenoso que poco a poco despertó de la petrificación. Se sorprendió cuando vio al leopardo venenoso luchando. Usó sus últimas fuerzas para fortalecer el hechizo de petrificación sobre el leopardo venenoso varias veces, lo encerró en una habitación y luego comenzó a buscar una salida. Pero nunca había estado aquí antes, y Boguna Roko no le mostró los alrededores. No había forma de encontrar la salida, por lo que solo pudo encontrar una esquina, esperando que la sangre en su pecho fluyera menos y más lento, esperando que eso. Alguien volvería para salvarlo pronto. No importa quién sea. Mecha se levantó y estaba a punto de buscarle una poción mágica, pero inesperadamente, Peter Pettigrew rápidamente lo agarró de los pies. No te vayas, no te vayas, miró hacia abajo y vio a Peter Pettigrew abrazándolo con fuerza. Tenía mucho miedo a la muerte. Incluso si cumplía su promesa, le preocupaba irse de repente. Mecha suspiró impotente. No me iré todavía. Estoy por la medicina. Suelta tu mano. No te dejaré ir. Peter Pettigrew estaba tan emocionado que sus palabras fueron un poco confusas. Tú me salvaste y no te dejaré ir. A Mecha le preocupaba que se le mancharan los pantalones con mocos, como si lo echara a patadas. Pero tenía miedo de matarlo a patadas, por lo que solo pudo mantener su apariencia así. De la bolsa con borde dorado, sacó varias botellas de poción hemostática, 2 botellas de suplementos nutricionales y una botella de poción generadora de huesos. Debido al pecho de Peter Pettigrew, también se pueden ver grietas en los huesos debajo de la sangre. Dejó caer la poción y Peter Pettigrew se abalanzó sobre ella como un ratón hambriento. Rápidamente abrió el corcho de una botella, se la vertió en la boca y la solución corrió por su cuello. Volvió a limpiarse la mano y se la llevó a la boca. Sin atreverme a desperdiciarlo en absoluto. Mecha miró su pecho y parecía que la sangre roja fluía hacia abajo porque se movía demasiado o porque la medicina hizo efecto rápidamente. Sus ojos se iluminaron e inmediatamente sacó una botella vacía, extendió la mano y la sangre brotó del aire en la botella. Aunque es solo media botella, debería ser suficiente para empezar a aprender a dibujar un tipo especial de patrón de runas, que es la clave para activar el espíritu en la pintura. Mecha tapó la botella, se guardó la botella llena de sangre en el bolsillo y miró a Peter Pettigrew, que sostenía una botella de poción en el suelo y lamía la boca de la botella con la lengua, pensando. No sé si este tipo de patrón de runas es fácil de aprender. Si no, probablemente tendré que sacarme sangre varias veces. Ya no le importaba Peter Pettigrew, miró la ruidosa habitación al otro lado del pasillo, entrecerró los ojos y se giró para irse. Y cuando Mecha volvió a salir del espacio del retrato, una sombra oscura apareció en la ventana cerca del pasillo, y un par de ojos oscuros la siguieron inmediatamente. Mecha Anders. Sirius Black miró fijamente al chico en el dormitorio y sacó la varita de sus brazos. Sirius Black miró a través de la ventana gris y escudriñó cada rincón del dormitorio, pero no vio ninguna señal de Peter Pettigrew. Enfocó sus ojos en el rostro del apuesto chico nuevamente. La varita estaba firmemente sujeta en su mano y seguía temblando. Estaba un poco emocionado. Respiró hondo y trató de calmar su inquieto deseo de venganza. No pudo evitar sentirse emocionado. Si un pensamiento pasara por su mente miles de veces, sería recordado profunda y firmemente.
Pero si un pensamiento pasara por su mente todos los días y todas las noches durante 10 años, la profundidad sería inimaginable. Cincelado en el alma. Es más, esta idea sigue siendo sobre James, sobre la traición, sobre la venganza, sobre defraudar la confianza incondicional de su mejor amigo, lo que luego llevó a la muerte tanto de su mejor amigo como de su esposa, dejando solo a un huérfano. ¿Qué clase de el odio es esto? La respiración de Sirius Black era inquieta en el pasillo oscuro, como una bestia. Dio 3 pasos y 2 pasos a la vez, pasando las ventanas y caminando hacia la puerta del dormitorio, pero sus ojos estaban fijos en la silueta. El joven en el dormitorio pareció escuchar algo. Volvió la cabeza y solo escuchó: Anders. La voz de la profesora McGonagall llegó desde el otro extremo del pasillo, y el corazón de Sirius de repente se estremeció. Se metió la varita en el bolsillo, se convirtió en un gran perro negro, se dio la vuelta y saltó hacia la oscuridad. Mecha Anders miró hacia el pasillo con los ojos entrecerrados, con un poco de duda en su rostro. Claramente sintió que escuchó pasos, pero no vio a nadie, pero su oído era excelente y estaba seguro de haber oído correctamente. ¿Es Boguna?, pensó Mecha. El sonido de pasos se acercó y la profesora McGonagall llamó a la puerta, despertando a Mecha de sus pensamientos. Abrió la puerta y vio a la profesora McGonagall diciendo apresuradamente: «Hay otro paciente en el hospital de la escuela. Fue descubierto después de otro examen. ¿Está usted descansando bien ahora? Una vez más». Mecha se frotó las sienes. «Está bien, vámonos». Después de cerrar la puerta, los dos se apresuraron a regresar a la oficina del profesor Snape y continuaron refinando el antídoto especial. Y, después de un día ajetreado, Mecha estaba tan cansada que simplemente se cayó en la cama y se quedó dormida sin siquiera quitarse la bata. Se levantó temprano a la mañana siguiente. Miró a Harry, que dormía profundamente con la mitad de la cara cubierta con el mosquitero blanco a un lado. Entró silenciosamente al baño, se lavó la cara y luego regresó a la cama. A la mesa. Después de sacar el retrato de Vitia y colocarlo sobre la mesa, Mecha sacó una pluma nueva, una botella llena de sangre, y la descorchó. Cerró los ojos y recordó en su mente el patrón de runa que Vitia le había dejado. Parecía una rosa roja como la sangre ardiente. Cada golpe era como una garra, como si estuviera a punto de saltar del papel. Afuera. El primer trazo, comienza desde el centro. Mecha abrió los ojos, sosteniendo una pluma, la sumergió en la sangre de la botella y comenzó a escribir en el borde del retrato. Parecía extremadamente concentrado y hacía cada golpe con cuidado antes de realizarlo. Este patrón de runas es un patrón integrado, por lo que no debe haber fallas en la unión de los trazos, de lo contrario no será válido. Media hora más tarde, Mecha talló un tercio de un patrón de rosa ensangrentado en la pared blanca del sombrero puntiagudo de Vitia en el retrato. Se detuvo y lo miró de nuevo. Después de confirmar que no había defectos, volvió a actuar. Este trazo es aún más importante porque resulta ser la parte más delicada de este patrón. Hay 12 trazos parecidos a líneas finas que son particularmente largos y tienen una cierta curvatura. Para mantener su curvatura, Mecha tuvo que dividir los trazos en 3 veces, pero como resultado, aparecieron 12 puntos de conexión sutiles, lo que requirió que Mecha y K. Comenzó a escribir con mucho cuidado, completando sus trazos y asegurándose de que no hubiera ninguna continuación visible aquí. Pero cuanto más necesite concentrarse, más probabilidades habrá de que surjan problemas. Harry, que estaba durmiendo, de repente murmuró 2 veces, haciendo que Mecha pensara erróneamente que estaba a punto de despertar. Su mano tembló y los golpes se dirigieron a un lugar desconocido, deslizándose directamente sobre el rostro de Vitia. «Ron, ¿quieres volver a jugar ajedrez con Neville?», murmuró Harry, se dio la vuelta y se quedó en silencio nuevamente, aparentemente quedándose dormido nuevamente. Mecha suspiró, lo miró y luego miró los trazos sangrientos en el retrato. «La próxima vez, debo encontrar un momento en el que no haya nadie cerca para dibujar esta cosa». Extendió su hechizo mágico y recitó un hechizo de limpieza, que eliminó todos los trazos sangrientos del retrato. Relajé los hombros e intenté escribir de nuevo. Pasaron otros 40 minutos y afuera ya estaba brillante. Esta vez Mecha dibujó casi la mitad de los golpes y finalmente falló en el punto de continuación de cierto golpe. Sin embargo, el punto de falla esta vez es diferente. Este punto de continuación, que está cerca de la mitad del patrón de runa, parece no permitir que la gente continúe escribiendo y solo puede producir una sensación natural de aislamiento. Déjate lavar por el poder mágico tan suave como un chorrito, para continuar escribiendo.
Esto resultó en más áreas a las que prestar atención, y debido a que el poder mágico natural de Mecha era mucho más denso que el de la gente común, era más difícil, lo que llevó a este fracaso. Aún requiere algunas habilidades, Mecha frunció el ceño y pensó. Aunque lo intentó 2 veces sin éxito, también descubrió algunas técnicas para adaptarse rápidamente a su propio estado cuando estaba distraído, y también sabía mejor cómo controlar la producción de poder mágico, haciendo que el poder mágico fuera más arbitrario. Después de mirar la botella sobre la mesa que originalmente contenía media botella de sangre, ahora estaba vacía. Mecha solo pudo guardar las cosas y lavarse la cara. Justo después de colgar la toalla, alguien llamó a la puerta. «Señor Anders. ¿Está aquí el profesor Flitwick hoy?» Mecha se sobresaltó y abrió la puerta. El profesor Flitwick estaba en la puerta vistiendo una bata blanca de finas líneas. Su viejo rostro parecía un poco cansado y sus ojos tenían grandes círculos oscuros. Miró a Mecha y preguntó. ¿Estás descansado? Si es así, te llevaré al auditorio a desayunar para que puedas refinar la poción temprano. Claro, si todavía estás muy cansado, puedes dormir un rato y volveré más tarde. Mecha no respondió. Asomó la cabeza, miró al pasillo y dijo dubitativo. ¿Dónde está la profesora McGonagall? Cuando el profesor Flitwick escuchó esto, suspiró. Algo sucedió en la casa de la profesora Sprout. Robaron muchas hierbas del cobertizo. La profesora McGonagall fue a comprobarlo. ¿Hierbas robadas del cobertizo? Mecha se frotó la barbilla. ¿Boguna Rocco lo hizo? Si realmente era él, ¿para qué quería las hierbas? ¿Poción mágica refinada? ¿Es en serio?, preguntó Mecha de nuevo. Por supuesto, las plantas en macetas cayeron por todas partes. Había fragmentos de porcelana y tierra por todas partes, y el fuego casi las quemó. El profesor Flitwick recordó la escena y negó con la cabeza. Mecha entrecerró los ojos. ¿Puedo preguntar qué hierbas se perdieron? El profesor Flitwick pensó por un momento y dijo. Flor de pétalo de luna, hierba de 2 orejas, antigua, no lo recuerdo con claridad. Parece que hay de todo, y hay muchos tipos. Escuché a la profesora Sprout decir que incluso su personal se quitaron algunos de los bezoares ocultos y muchos otros materiales que no eran plantas. No hablemos más de esto. Volvió a mirar a Mecha. La profesora McGonagall me dijo que te llevara allí, espera un momento, traeré algo de ropa. Mecha regresó a la casa, sacó una bata, se la puso y salió corriendo. Los días de refinar la medicina finalmente terminaron. En unos pocos días, Mecha Anders hizo un total de 9 botellas, solo una menos que el profesor Snape juntos para un total de 19 botellas, que curaron a todos los estudiantes envenenados. Todavía quedan 2 botellas. Pero aunque el veneno se haya curado, todavía tienes que acostarte en la cama del hospital. Después de todo, la desintoxicación es la desintoxicación y la curación es la curación. El daño físico causado por este tipo de veneno no se puede curar en 3 o 2 días, por lo que hay que cuidarlo bien. Mecha lo siguió hasta el hospital del campus y miró a su alrededor. El olor a desinfectante de las pociones estaba por todas partes. Entró a la sala donde estaba Ron. Ron estaba acostado de costado en la cama blanca del hospital con el rostro caído, sus dedos apretando la cama con aburrimiento. El suelo estaba blanco y había una capa de manchas de agua, era obvio que acababan de trapear. Mecha no entró. Miró hacia la puerta y se fue después de asegurarse de que todo estaba bien. Vino a encontrar la tranquilidad. Porque hasta donde él sabía, estas docenas de personas fueron envenenadas por el leopardo venenoso, y Boguna Rocco trajo al leopardo venenoso a Hogwarts. La razón por la que vino a esta escuela fue por la poción que prolonga la vida en su cuerpo. Pero cuando se trataba de esta poción que prolongaba la vida, originalmente pensó que se podía comer inmediatamente, del tipo que se podía tragar abriendo la boca. Pero luego la condesa Tewasa le dijo que aunque esta poción mágica era una imitación del elixir de la inmortalidad, no era fácil restaurar 1 o 2 puntos de maravilla, por lo que era normal que tuviera algunos efectos secundarios. Este efecto secundario también es simple, es decir, el medicamento es tóxico. Si no se usa junto con algunas hierbas raras, esta gota de medicamento que prolonga la vida pudrirá innumerables agujeros en el esófago y la bolsa del estómago. Si uno no es bueno, puede morir inmediatamente. Estos materiales medicinales raros son difíciles de encontrar. Aunque puedes tomarlos con suerte, las toxinas pueden acompañarlos durante toda tu vida y convertirse en una enfermedad crónica. Esta es también la razón por la que no se ha tomado Mecha. Por supuesto, también sabía que incluso si lo tomaba, no detendría la codicia de un anciano que estaba a punto de ser enterrado.
Nadie creería que había tomado este tesoro que prolongaba la vida sin abrirle el estómago y tomarlo. Un vistazo. Y, de vuelta en el dormitorio de Gryffindor, la luz del sol era perfecta, como una capa de arena dorada extendida sobre la cama. Al ver que no había nadie en el dormitorio, Mecha sacó el retrato de Vitia como de costumbre y continuó con el trabajo inacabado de los últimos días. Después de varios días de estudio, ha entrado en el último cuarto de la parte Blood Rose. Pero esta cuarta parte de la descripción presenta más dificultades. En la memoria presentada por Visilla, el patrón de runas nació del patrón de runas, que es una técnica de tallado que se extendió por primera vez entre los duendes. A menudo se usa para hacer algunos accesorios mágicos más antiguos, como los duendes de 700 años. Hace una varita para uso personal. La dificultad de esta técnica de tallado es que cuanto más cerca esté de formarse el patrón de runas, mayor será la capacidad de control mágico que se requerirá. Al igual que escribir, necesitas saber si el trazo debe ser pesado o ligero, si el trazo debe ser grueso o fino y cómo controlarlo con las manos. La dificultad del patrón de runas no es solo el peso y el grosor, sino que también involucra más dimensiones, como que el poder mágico a veces se detiene y otras continúa, e incluso el tiempo de cada pausa debe controlarse cuidadosamente. Es por eso que el precio de una varita en ese momento llegaba a decenas de galeones de oro. Mecha tomó una pluma mojada en sangre y todavía dibujó media rosa ensangrentada en el sombrero puntiagudo de Vitia. Se movió muy rápido, pero una vez que entró en la parte final, tuvo que reducir la velocidad. Después de otras 2 horas, Mecha descartó la pintura 3 veces y finalmente mejoró el progreso. Miró el retrato, unas rosas ensangrentadas rotas sobre la pared blanca, y sonrió. Solo queda la última 10ª parte, debería resolverse pronto. En ese momento, fuera de la ventana volvió a oscurecerse. Mecha escuchó su estómago gruñir y escuchó más pasos fuera del pasillo, así que simplemente guardó sus cosas y salió del dormitorio para comer. Y en el pasillo cayó la noche, Dumbledore de cabello plateado y Snape de cabello negro y túnica negra caminaban uno al lado del otro, la luz de la luna brillaba en sus perfiles. ¿Realmente no sabías sobre esto, o lo dejaste pasar a propósito? El rostro del profesor Snape estaba tan frío como siempre, pero el tono de hoy era un poco diferente, con algo de cuestionamiento e insatisfacción. Tenía demasiadas dudas sobre este incidente de envenenamiento. Claramente tenía la experiencia de Hagrid, pero aún así hizo que el incidente fuera tan importante, según su comprensión del profesor Dumbledore, no era alguien propenso a cometer errores. El profesor Dumbledore hizo una pausa y dijo: «Hiciste una buena pregunta, Severus». Continuó caminando hacia adelante. No quiero que pase nada malo en Hogwarts, pero por otro lado, me preocupa mucho que lo que pasó hace 13 años vuelva a suceder. Al hablar de hace 13 años, el rostro del profesor Snape se volvió aún más frío. ¿Qué tiene esto que ver con este asunto? El profesor Dumbledore lo miró y siguió caminando. Tom es el estudiante más talentoso que he visto en mi vida. Aunque su temperamento se ha vuelto impaciente debido a la muerte, todavía tiene una mente inteligente. Ahora que soy viejo, no estoy seguro de poder impedir su resurrección, y mucho menos tratar con él después de que resucite. Por eso, como él, elegí creer en la profecía del Salvador hace 13 años. El profesor Snape estaba confundido y frunció el ceño. ¿Qué quieres expresar? El cumpleaños de Mecha Anders es el 27 de julio, dijo el profesor Dumbledore. Al igual que Harry, él también está entre las personas previstas que nacerán a finales de julio. Lo comprobé más tarde. Sus padres también murieron a manos de los mortífagos, y también eran miembros de la Orden del Fénix. La expresión del profesor Snape cambió. ¿Quieres que se ocupe del hombre misterioso? El profesor Dumbledore no respondió directamente, simplemente dijo: «Creo que usted también sabe que hay muchas cosas extraordinarias acerca de su alumno». «Por supuesto que lo sé». El rostro del profesor Snape se oscureció. Recordó la figura plateada que vio en el partido de Quidditch hace unos días, el murciélago que vio en el pasillo fuera del área del libro prohibido cuando estaba siguiendo a Quirrell hace mucho tiempo, y el duelo celebrado en Lockhart en el ring. Hechizo de fuego que lanzó Anders. Cuando las actividades del Duel Club terminaron ese día, llevó a Anders a su oficina, pero Anders no le explicó sinceramente sus experiencias y encuentros. Pero no profundizó en ello. Cada uno tiene sus propios secretos, y él también. Además, Anders sabe ocultar su torpeza, lo que le parece algo bueno. La mente del profesor Snape brilló con el temperamento de Anders similar al de Lily, y dijo en voz baja: «Anders es un genio, pero eso no significa que deba enfrentar tales peligros a esa edad».
El rostro del profesor Dumbledore estaba tranquilo. Severus, tengo el presentimiento de que no me quedan muchos años de vida. Anders es el único estudiante que he visto que es tan talentoso como Tom. Siempre y cuando pase por algunos contratiempos y experiencias. Crecerán muy rápido. Si dices quién es más parecido a un salvador, entonces creo que no es Potter, sino Anders. ¿Y, no es esto lo que quieres? El hijo de Lily Evans está más seguro. El profesor Snape se sorprendió por un momento, su expresión repentinamente sombría. La cena en el auditorio esta noche es la misma tostada de siempre, roast beef y zanahorias, y el postre es un pastel de calabaza con jugo de calabaza. Mecha Anders cortó un trozo de zanahoria con la piel ligeramente quemada y se lo metió en la boca con la carne chisporroteante. Cuando le dio un mordisco, el ligero dulzor de la zanahoria mezclado con el rico aroma de la carne floreció en la punta de su lengua. Sabe bien, esta frase fue dicha por Hermione. Hermione parecía estar particularmente de buen humor y su apetito había mejorado. Después de tomar un bocado de roast beef, se limpió la boca con una servilleta blanca y bebió otro sorbo de jugo de calabaza. Sus ojos se entrecerraron como lunas de placer. A Harry no le importaba mucho la imagen. Dio grandes bocados a la comida del plato, se la tragó y dijo. Le pregunté a la profesora McGonagall por la tarde y me dijo que las clases volverían a la normalidad pronto. Yo también tengo buenas noticias, dijo Hermione con una sonrisa. Fui a visitar a Ron por la tarde. Se espera que le den el alta del hospital dentro de una semana. Madame Pomfrey dijo que los demás son similares. Este incidente de envenenamiento puede considerarse seguro. El héroe más grande aquí es Mecha. Miró a Mecha y levantó el jugo de calabaza amarillo que tenía en la mano. Mecha sonrió, chocó vasos con ella y dijo. No hice nada, solo hice algunas botellas de pociones. Eso no es solo gritar, Hermione negó con la cabeza. Cada frasco es un medicamento que salva vidas. Molesté a Madame Pomfrey y le pregunté, y ella dijo que todo el hospital del campus estaba sombrío en los últimos 2 días. Era diferente de alguien. Que ya estaba muerto. Parece que hay pocas personas. Decenas de personas han sido envenenadas, pero faltan más de 10 frascos de antídoto. Miró a Mecha y dijo. Hay que saber que cada botella que falta significa que uno de los pacientes que está dentro tiene que sentarse y esperar a morir. La gente de afuera tampoco lo está pasando mal. Los médicos tienen un corazón paternal, especialmente cuando ven a esos pacientes graves que sufren dolor todos los días. La situación que enfrentan es elegir a cuál abandonar en un ambiente tan deprimente. Pero finalmente, Hermione exhaló y sonrió de nuevo. Todo terminó. Por cierto, después de que Ron lo dijo, quería invitarte a una barra de regaliz. Cuando Mecha escuchó esto, sus emociones de repente se volvieron incoherentes y su emoción original de repente quedó completamente destruida. Dijo estupefacto. Está bien, esperaré su regalo. Hermione volvió a levantar su vaso y lo chocó con Mecha, tomó otro sorbo de jugo de calabaza y miró a Harry, que estaba un poco callado a un lado. ¿Qué pasa? Harry. Preguntó extrañamente, ¿qué tienes en mente? Harry guardó silencio por un momento y dijo. La profesora McGonagall dijo que no sabía nada sobre la persona detrás de este incidente y ni siquiera encontraron ningún rastro de él. Pensé que debía hacer algo. Hermione quedó atónita por un momento y se dio cuenta de que Harry se había echado toda la culpa a ella misma, porque en el chat de hace unos días, él le había dicho que pensaba que la persona detrás de este incidente debería ser Sirius Black. Y Sirius Black vino a Hogwarts para matarlo. Esto no tiene nada que ver contigo, Harry, lo consoló Hermione, eres solo una víctima. Pero me siento culpable. Harry bajó la cabeza, se comió un trozo de carne y dijo en silencio. Tengo que encontrarlo, encontrar a Sirius Black, de lo contrario volverá a lastimar a otras personas. Pero, dijo Hermione ansiosamente. Pero la profesora McGonagall también dijo después del incidente de Hagrid, que el resto de nosotros estemos en paz estos días, y este incidente es suficiente para demostrar que Sirius Black está a la altura de su reputación. De hecho, es un hombre sin ley. Realmente matará a alguien. Harry dijo con tono aburrido. Aún así, tengo que encontrarlo. Es mejor matarme solo que implicar a todos. Y Mecha salió del auditorio y aceleró el paso. No podía persuadir a Harry. Normalmente, sería fácil hablar con Harry, pero ahora que la seguridad de las personas que lo rodeaban estaba en juego, se volvió un poco terco y no pudo recuperar lo que había decidido. A Mecha le resultó difícil contar toda la historia con claridad, porque se trataba de la poción que prolongaba la vida, lo que hizo en Grecia durante el verano y por qué tenía esta magia magnífica.
Entonces le dio a Harry una sugerencia. Pregúntale a Ron cómo los enviaron a él y a Neville a la puerta del hospital de la escuela. Tal vez él sepa algo. Y los pensamientos de Harry esta noche también hicieron que Mecha se sintiera ansiosa. Si Harry encontrara a Debogun a Rocco en lugar de a Sirius Black, algo realmente saldría mal. La razón por la que Boguna no ha hecho ningún ruido hasta ahora es probablemente porque no quiere llamar demasiado la atención antes de recibir la poción para prolongar la vida, y no ha filtrado su existencia, que es la clave. Pero si Harry lo viera con sus propios ojos y viera a un extraño aquí en Hogwarts, entonces la existencia de Boguna ya no sería un secreto. Definitivamente continuaría escondiéndose en Hogwarts para evitar ser obstaculizado por otros. Matar a Harry. ¿Es difícil para un asesino matar a alguien? Mecha no tenía la capacidad de sentarse y ver morir a sus amigos a su alrededor como una persona descuidada. Esto estaba determinado por los 3 puntos de vista que ya había establecido en el mundo original. Desafortunadamente, he intentado usar métodos de adivinación para encontrar el paradero de Boguna en los últimos días, pero no encontré nada. Mecha frunció el ceño. Originalmente llegó a Boguna a través de Peter Pettigrew, pero ahora Peter Pettigrew está en sus manos, por lo que no se puede utilizar esta forma más sencilla. En cuanto al método de adivinación, debes tener pistas sobre los objetos de la otra parte para poder adivinar algo más. Pero ahora, las cosas relacionadas con Boguna sobre él son. La primera es el leopardo venenoso. Él siente que es peligroso y no es propiedad privada de Boguna, por lo que todavía lo deja permanecer en el espacio del retrato, y la segunda. Es el retrato de Vitia. Sin embargo, en la adivinación con monedas de oro, los objetos relacionados se destruirían si se usaran. En ese caso, el legado de Vitia desaparecería, por lo que el retrato no se podría mover. Entonces, en los últimos días, básicamente quemó dinero para eliminar poco a poco los escondites de la otra parte. Pero esto tiene una desventaja, es decir, Boguna no es una persona muerta, cambiará de lugar. Así que el lugar que fue adivinado ayer necesita ser adivinado nuevamente hoy, lo que quemará dinero rápidamente. Pero aún así, después de gastar más de 2000 galeones de oro, Boguna todavía no tenía noticias. ¿Realmente necesitamos depender de Peter Pettigrew para pescar? Pensó Mecha, mirando hacia el pasillo frente a él, donde él y Boguna se encontraron ese día. La noche se estaba volviendo más oscura y las nubes oscuras cubrían la mayor parte de la luna, y solo caía un poco de luz lunar. Las sombras moteadas de los árboles se reflejan en el antiguo pasillo, balanceándose con ruido. El sonido de pasos ligeros cayó, y Mecha de repente se giró para mirar y vio a un feroz perro negro saltar sobre su cabeza y morderlo. Y cuando el perro negro se abalanzó, lo primero que llamó la atención de Mecha Anders no fueron sus colmillos blancos, sino sus ojos inyectados en sangre, como si estuviera mentalmente torturado y a punto de perder la cabeza. El corazón de Mecha Anders dio un vuelco y ya era demasiado tarde para recitar el hechizo. Rápidamente se dio la vuelta. Solo hubo un golpe sobre la cabeza, como si 2 bloques de hierro chocaran entre sí, lo que entumeció el cuero cabelludo de la gente. Al momento siguiente, una sombra negra saltó de nuevo y corrió hacia Mecha en el suelo nuevamente. Esta vez todo su rostro era tan claro que el cabello era visible, la nariz feroz estaba arrugada, sus dientes estaban al descubierto y la mirada en sus ojos. Mecha siente que se considera su enemigo. ¿Pero qué rencor le guarda Sirius a sí mismo? Antes de que Mecha tuviera tiempo de pensar, tuvo que abrir su mano derecha y cantar rápidamente, lanzando un hechizo sin bastón. Una cortina de luz blanca se abrió en un instante y lo bloqueó frente a él. El feroz perro negro inmediatamente apartó sus colmillos, se dio la vuelta y pisó la cortina de luz blanca, aterrizó en el suelo y se transformó en un hombre elegante y apuesto. Llevaba una chaqueta negra algo andrajosa, con el pelo largo y rizado colgando y una barba que cubría su rostro. Parecía muy demacrado. Sus ojos inyectados en sangre miraron las manos vacías de Mecha y luego la pantalla de luz blanca frente a él. Dijo sombríamente. Como era de esperar, ¿eres tú? Entrega a Peter Pettigrew. ¿Eres realmente tú? ¿Por qué dijo esto? Mecha pareció pensativa y preguntó. ¿Sabías que Peter Pettigrew está aquí conmigo? Sirius guardó silencio, pensando que pronto podría matar a Peter Pettigrew, el traidor, y vengar a James, y la maníaca intención asesina en su corazón casi estalla. Mirando el rostro joven y tranquilo de Mecha, levantó la varita que tenía en la mano y no recitó el hechizo en voz alta, pero ya estaba en la varita. Permaneció allí con frialdad durante un rato y luego dijo con voz profunda. No intentes demorarte y huir de mí otra vez. Entreguen a Peter Pettigrew.
Mecha entrecerró los ojos, dándose cuenta ya de que Sirius había conocido a Boguna, y que Boguna lo había engañado, haciéndole pensar que Peter Pettigrew estaba siendo protegido por él, por lo que nunca lo había encontrado. En este momento, la forma en que lanzaba hechizos sin varita demostraba aún más que no era un mago ordinario de tercer año, sino más bien una persona con malas intenciones, después de todo, cuyo mago de tercer año sabía cómo lanzar hechizos sin varita. Lo que es aún mejor de este movimiento es que si Mecha no conoce bien a Sirius, realmente podría pensar en él como el ayudante de Boguna. Este es el resultado inevitable de los estereotipos, porque Sirius también aparece en el aviso de búsqueda en el periódico. Miró la luz que surgía de la varita de Sirius y dijo: la persona que te conoció antes no fui yo. Su nombre era Boguna Rocco. ¿Cómo podía Sirius escuchar esto? Los pensamientos que habían estado dando vueltas en su mente durante 13 años, la culpa por traicionar la confianza de James durante 13 años, el odio y el dolor por el traidor durante 13 años, eran como agujas pinchándolo. Sus nervios se sentían como un volcán a punto de hacer erupción. Apuntando la punta de la varita a la cabeza de Mecha, su voz se volvió ronca. No quiero saber sobre esto. Solo quiero saber, ¿entregarás a Peter Pettigrew? Mecha estaba un poco indefenso. Sabía que Sirius había estado en prisión durante más de 10 años, y su deseo de venganza había estado apretado en su corazón durante más de 10 años. Además, era una persona relativamente imprudente, así que lo era. Era normal que no me escuchara. De hecho, sería lo mismo si fuera él. La familia James lo trataría como a un hermano. Ahora que James está muerto, ¿cómo podría ser racional? Pero Peter Pettigrew todavía le resulta útil y la representación de las runas está a punto de tener éxito. Si se la dan, ¿dónde podrá encontrar un paquete de sangre tan adecuado y libre de culpa? Sin embargo, la herida de Peter Pettigrew aún no ha sanado y su sangre solo puede extraer un poco. Te entregaré a Peter Pettigrew, pero no ahora, le explicó Mecha, en 3 días, definitivamente. El rostro sonriente de James apareció en la mente de Sirius, y el rostro sarcástico de Peter Pettigrew apareció en su mente, y rugió. Dije, entrega a Peter Pettigrew. Una luz blanca se alejó. Mecha giró la cabeza y vio el rayo de luz brillando en el pilar de piedra al costado. En solo un momento, todo el pilar de piedra, que solo 3 personas podían rodear, desarrolló numerosas grietas y estuvo al borde del colapso. Mientras esta maldición esté dirigida a su cabeza, no importa qué tan dura esté la cabeza, se romperá inmediatamente. Pero ahora, Sirius se desvió un poco deliberadamente, obviamente como una advertencia para sí mismo. Su rostro se ensombreció. Sirius Black, Harry y yo somos buenos amigos. Si me matas, él nunca te perdonará en su vida, al igual que tú no puedes perdonar a Peter Pettigrew. ¿Realmente vas a hacer esto? Sirius volvió a levantar la mano y le apuntó con la varita. Sus ojos inyectados en sangre miraron a Mecha. Me preocupa aún más que poseas esta magia exquisita y estés en connivencia con Peter Pettigrew y te escondas con él. En lugar de dejarlo correr peligro sin saberlo, ¿por qué no lo hago? Si él me odia, entonces puede odiarme. Me avergüenzo de James. Mecha se levantó la manga, señaló el brazalete de Gryffindor, respiró hondo y dijo: ¿No crees en mi personaje, pero no crees en esta marca en mi cuerpo? ¿No crees en el sombrero seleccionador que ha estado en Hogwarts durante cientos de años? Sirius miró fijamente el brazalete y dijo: Solo creo lo que veo. ¿Quieres decirme que tú, un mago de tercer año, puedes tener tales habilidades mágicas? Su varita se iluminó y lanzó un hechizo en silencio. De repente, una chispa se expandió y se convirtió en una llama furiosa. Estaba a punto de soltarse, pero vio al oponente sosteniendo una espada larga y arrojándola hacia él. Inconscientemente la sostuvo en su mano. Con un zumbido, una fuerza inexplicable hizo rebotar su mano y la espada cayó al suelo con un sonido metálico. La espada larga yacía tranquilamente en el pasillo, la luz de la luna brillaba sobre la hoja, como si una capa de escarcha hubiera caído sobre ella. Había una delicada talla de una cabeza de león en la empuñadura, con un rubí incrustado en el centro. Sirius se sobresaltó por un momento, reconoció esta espada. Cuando estudiaba en Hogwarts, él y James corrieron a la sala de trofeos por la noche para evitar ser rastreados por el conserje de Hogwarts en ese momento. En el centro de la sala de trofeos, había un retrato de un joven sonriente. Llamado Gryffindor. El joven sostiene una espada llamativa en su mano, y así es como se ve. En ese momento, James todavía sonrió y dijo: Esta espada debe ser un tesoro. Si todavía estuviera en Hogwarts, definitivamente la robaría.
Más tarde, los dos se enteraron de que se trataba de la espada de Gryffindor, y que solo los verdaderos estudiantes de Gryffindor podían ejercer su poder. En este momento, el oponente puede sostener esta espada en su mano, pero no puede. Sirius miró su varita en silencio y dijo: lo siento, mi mente está sumida en el caos en este momento. Por favor, perdóname por mi comportamiento imprudente en este momento. Se inclinó para disculparse, se envolvió en una delgada y gastada chaqueta negra y caminó hacia la oscuridad con una figura cansada y solitaria. Donde nadie lo vio, una voluta de humo negro se extendió desde el cabello de Sirius. Y Mecha miró la figura que se alejaba de Sirius y suspiró. Es mejor completar la representación de las runas lo antes posible y deshacerse de la carga de Peter Pettigrew lo antes posible. Dejó la espada de Gryffindor en el suelo, lanzó un hechizo para restaurar la apariencia de los pilares de piedra en el corredor y se fue a toda prisa. En el dormitorio de Gryffindor, había una luz nocturna encendida que proyectaba una luz parecida a la de la luna. Mechander sostiene en la mano una pluma mojada en un líquido rojo y escribe sobre un cuadro al óleo apoyado contra la pared. En la pintura al óleo, Vitia, una maga elfa de baja estatura que lleva un sombrero puntiagudo, mira al escritor con los ojos entrecerrados. Sobre su cabeza, ha aparecido una rosa rojo sangre en la pared blanca, que es misteriosa, encantadora y realista. Fue expulsado del hueco en la pared. Pero si miras de cerca, esta rosa ensangrentada le da a la gente una sensación extraña. Obviamente es hermosa, pero siempre parece que falta algo. La única diferencia es el último pétalo. Mecha contuvo la respiración, tomó la pluma con atención y la sumergió en el frasco de medicina de boca ancha. Tan pronto como dejó la pluma, se quedó atónito. Levantó la cabeza y miró el frasco, y la sangre del interior había enjuto. No más tinta. Mecha dejó la pluma, se pellizcó la muñeca derecha y luego suspiró aliviada. Afortunadamente, tuve la previsión de conservar a Peter Pettigrew. Miró la puerta y la ventana detrás de él, y luego el reloj de la pared. A las 8:30, hoy se permite el autoestudio nocturno nuevamente, así que no volveré pronto. Pensó Mecha, poniendo su mano sobre el retrato y escuchó un zumbido. Su mano se hundió en la pintura, como si estuviera envuelta en un fango. Al momento siguiente, todo su cuerpo fue arrastrado hacia la pintura. Las luces parpadearon y el único sonido que quedó en el dormitorio fue el sonido del reloj girando. Los ojos entrecerrados de Vitia en el retrato brillaron oscuramente y recuperó la compostura. Y el espacio del retrato está tan aburrido como siempre, como una casa de hojalata después de la lluvia. El pasillo estaba muy oscuro, y solo se podía ver vagamente una figura tendida junto a un pilar de piedra, con varias botellas vacías esparcidas en un desorden al lado. En ese momento, sonaron pasos y Peter Pettigrew escuchó el sonido, se levantó rápidamente del suelo y dijo con una sonrisa halagadora: ¿estás aquí? Mecha se acercó y miró la herida en su pecho al ver que estaba mucho mejor, sacó un frasco de medicina y asintió con la cabeza. Ven a buscar un poco de sangre. Puedo hacerlo yo mismo. Peter Pettigrew sonrió y tomó la botella de poción, pero cuando la tomó, de repente se sorprendió y miró la bata de Mecha. Mecha lo miró extrañada, luego miró su ropa. ¿Qué? ¿Hay algún problema? Peter Pettigrew rápidamente negó con la cabeza. Tal vez mis ojos estaban deslumbrados y creí ver algo sucio. Cogió la botella de poción, miró su brazo blanco y de repente apretó los dientes, hizo un agujero y la sangre fluyó hacia la botella. Al ver su sangre derramarse en la botella, el rostro de Peter Pettigrew se contrajo. Levantó la cabeza y miró a Mecha, sonriendo. Mi salud ha mejorado mucho recientemente. Los frascos de pociones productoras de sangre que me diste son muy efectivos. Si todavía los necesitas mañana o pasado mañana, puedes venir a verme. Mecha miró fijamente la botella que tenía en la mano, la solución roja que se agitaba en su interior y se sorprendió. No, esta es probablemente la última vez. He trabajado duro contigo estos días, pero el mordisco que recibiste hoy fue un poco grande, así que me temo que no te será fácil recuperarte. Cuando Pettigrew escuchó esto, su mano tembló repentinamente y unas gotas de sangre cayeron al suelo. Sus párpados temblaron y dijo: aunque no sé qué poción mágica quieres refinar, es posible que necesites refinarla la próxima vez. Siempre es bueno preparar más materiales. Además, ayer me diste 2 botellas más de poción productora de sangre. Me siento sangriento. Ahora hay demasiadas flores para gastar. Mecha sacó de sus brazos otra botella de poción productora de sangre y se la entregó con una sonrisa. Para ser honesto, finalmente sé por qué se eliminó este método de refinamiento. No puedo soportarlo. Tenemos una relación de cooperación. Recibí esta botella de poción de mi maestro y te la di.
Eres muy educado. Peter Pettigrew miró la botella de poción productora de sangre que le entregó y respiró hondo. Entonces, ¿hay algo más que pueda hacer para ayudarte más tarde? Mecha pensó por un momento y negó con la cabeza. Solo soy un estudiante. No tengo tantas cosas en las que estar ocupado. Es así, Peter Pettigrew bajó la cabeza y sus párpados se movieron más rápido. Vio que ya había mucho en la botella, la tapó y se la entregó a Mecha. Sujétalo con cuidado, pero no lo dejes caer. Mecha sonrió y asintió, tomándolo de su mano. Observó la botella de solución rojo sangre cayendo en ella. Como las olas, una luz gris iluminó las olas, estallando en una luz brillante. Mecha levantó la cabeza de repente y vio a Peter Pettigrew mirándolo con cara feroz, y dijo bruscamente: partir en pedazos. Estallido. El cuerpo de la botella de poción se rompió en innumerables pedazos de vidrio roto, y la solución de color rojo sangre se volcó con un chasquido, como un cuenco de agua cayendo al suelo. La luz gris penetró a través de innumerables fragmentos de vidrio dispersos y atravesó los ojos de Mecha. Mecha levantó la mano, encendió la luz gris y dijo: Jingadim, Leviosa. La turbulenta luz blanca era como una gran ola que barría la luz gris y innumerables fragmentos de vidrio y se detenía en el aire. Un fuerte viento hizo volar el cabello negro de Mecha y también hizo volar la túnica andrajosa de Peter Pettigrew. Peter Pettigrew también estaba atrapado en su lugar. Aunque apretó los dientes y luchó con fuerza, todavía no podía moverse. Mecha miró fijamente la varita en la mano de Peter Pettigrew y preguntó: recuerdo que eres una persona que teme a la muerte. ¿Por qué lo harías en este momento, si no tienes miedo de que te mate por eso? ¿Por qué? Peter Pettigrew lo miró fijamente, solo sus ojos y su boca podían moverse. Parecía feroz, deseando poder comerse viva la carne y la sangre de la persona frente a él. Es cierto que le tengo miedo a la muerte, pero sé que no me dejarás vivir. Solo tengo una posibilidad de sobrevivir si te mato. Mecha resopló, lo miró y le preguntó: ¿por qué crees eso? Peter Pettigrew miró fijamente su ropa y dijo: recuerdo el olor a perro de Sirius en mis sueños. Me preocupaba que de repente viniera y me matara, así que soñé muchas veces con él encontrándome y con el olor en su cuerpo. Miró a Mecha bruscamente. Y tienes su olor en ti. Tú y Sirius debéis haberlo conocido antes. ¿Y qué? Mecha lo miró. ¿Cómo sabes que él y yo no somos hostiles y que puedo haberte salvado de él? Peter Pettigrew hizo un puchero y trató de escupirle saliva a Mecha, pero falló. Imposible. Sirius fue una vez elogiado por Dumbledore, diciendo que, al igual que James, tiene un excelente talento mágico. Aunque no sé cuál es su fuerza actual, si has jugado con él, es imposible quedar así. Indemne. Además. Miró a Mecha con fiereza, solo te pregunté repetidamente si había algo más que pudiera hacer para ayudarte, pero me diste una respuesta negativa. Supe en ese momento que ya era importante para ti. Ahí está. Ya no tiene valor. Así que eso es todo. Mecha asintió de repente y miró a Peter Pettigrew con aprobación. Al principio pensé que eras simplemente una persona codiciosa de la vida y temerosa de la muerte, pero no esperaba que tuvieras ese lado. Él sonrió y dijo: no te preocupes, no tengo intención de matarte, y Sirius probablemente tampoco te matará. Lo más probable es que tu destino sea ir a Azkaban debido a tu propia culpa. Peter Pettigrew pareció sorprendido, pero pronto volvió a ponerse feroz. ¿Sabes qué diablos es Azkaban? Mecha hizo oídos sordos, levantó la mano y señaló, surgió una luz blanca y la figura de Peter Pettigrew siguió los fragmentos de vidrio y fue arrastrada hacia la oscuridad de un rincón. Mecha miró la sangre roja en el suelo. De mala gana recitó un hechizo, sacó una botella nueva, la recogió, luego se dio la vuelta y se fue. Y media hora después, Mecha completó el adorno final de la rosa ensangrentada. Un rayo de luz roja pasó sobre cada pétalo de la rosa ensangrentada. El color de la rosa ensangrentada se desvaneció y se volvió rancio, como si estuviera en la pintura original. Alejándose más y mirando el retrato completo, asintió con satisfacción. El patrón de runas está completo. A continuación, solo queda un lenguaje de hadas. Esta técnica de dibujo de runas es de hace cientos de años y, por lo tanto, el hechizo debe estar en el lenguaje élfico que todavía era popular entre los duendes hace cientos de años. Y ya había oído hablar de esto antes. El profesor Flitwick sabe bastante sobre élfico. Mecha Anders llamó a la puerta y la voz del profesor Flitwick llegó desde la puerta. ¿Cuál? Profesor, soy yo, Mecha Anders. Con un crujido, la puerta de la oficina se abrió, la antorcha encendida en la pared apareció a la vista y el zumbido quemó mis oídos.
Junto a la antorcha hay una lujosa escalera de mármol que conduce directamente al piso superior. Mecha bajó la cabeza. El bajo profesor Flitwick vestía una gruesa túnica blanca como la nieve y tenía el rostro cansado, pero aún así sonrió. «Señor Anders, ¿quiere verme para algo?» Mecha miró su rostro viejo y cansado y asintió. «Sí, profesor, me gustaría hacerle algunas preguntas». Al escuchar esto, el profesor Flitwick sonrió aún más y lo recibió con entusiasmo. Saltó a un pequeño taburete y luego saltó a una silla de oficina para sentarse. Señaló la silla de enfrente y dijo cortésmente. «Siéntese, señor Anders, por favor». Tan pronto como Mecha se sentó, el profesor Flitwick lo miró y le preguntó. «Recuerdo que tus calificaciones fueron bastante buenas. ¿Qué tipo de hechizo no entendiste en clase? ¿O estás confundido acerca de algo que aprendiste por tu cuenta fuera de clase?» Mecha reflexionó un rato y dijo. «Recientemente he estado investigando hechizos mágicos antiguos de hace medio siglo, que involucran el lenguaje de las hadas. Escuché que naciste como un hada». Antes de terminar de hablar, el profesor Flitwick dijo bruscamente. «¿Quién te dijo que nací como un duende? ¿Quién te lo dijo? No nací como un duende, lárgate». Mecha miró la cara roja y enojada del profesor Flitwick y se sorprendió. De repente comprendió por qué siempre había oído decir a la gente que el profesor Flitwick era una persona sensible por naturaleza, y de repente comprendió por qué tenía esa personalidad. Esto probablemente esté relacionado con la sangre mixta del profesor Flitwick. Por un lado, es mitad duende, por lo que los magos naturalmente mirarán a este hombrecito que también es un mago con ojos extraños. A los duendes tampoco les gusta ver a este híbrido de sangre impura. En definitiva, es una vergüenza para ambas partes. Mecha no se sintió avergonzado por el enfado del profesor Flitwick. Lo pensó y dijo con sinceridad. «Lo siento, profesor Flitwick, no quise mencionarle este tema desagradable, pero aún espero poder aprender algo del lenguaje de hadas de usted». «No. Dije que no, deberías salir de mi oficina ahora». El profesor Flitwick temblaba de ira, golpeando la mesa con las manos, como un niño irracional. Mecha observó cómo sus violentos movimientos derribaban el vaso de agua sobre la mesa, empapando todos los libros sobre la mesa. La página abierta de papel blanco entre ellos se volvió transparente y la tinta estaba desordenada. Se quedó en silencio por un momento, se levantó y dijo. «Lo siento, profesor Flitwick, todo esto es culpa mía». Tan pronto como Mecha se fue, la puerta se cerró con un chirrido. Phileas Flibby detuvo gradualmente los movimientos bruscos de sus manos. Miró la pared blanca frente a la mesa larga y poco a poco perdió el conocimiento. Siempre recordó que aquella tarde de invierno, cuando regresaba de hacer pequeños trabajos en la herrería, escuchó lo que su padrastro le dijo a su madre. «Ulam, ¿enviar a Phileas al mundo de los magos? ¿Por qué? Ese es mi hijo, un hijo de carne y hueso, y también tu hijo, Giles. Ulam, mi esposa, yo tampoco quiero hacer esto, pero mientras él esté en la casa y haya un duende bastardo en la casa, el impuesto de la vivienda se duplicará cada mes. He trabajado muy duro, pero todavía no puedo pagar la matrícula. Si esto continúa, sin mencionar a Phileas, sus dos hermanos menores también tendrán que abandonar la escuela, entiendo, Giles». Aunque las palabras de su padrastro fueron desagradables, pudo aceptarlas porque no era su padre biológico. Incluso pudo aceptar la discriminación que encontró en la escuela porque esas personas no tenían ningún parentesco consanguíneo con él. Pero las palabras de su madre finalmente lo silenciaron por completo. Ni siquiera tuvo una buena discusión antes de abandonarse. También fue después de ese día que dejó ese hogar, quedó huérfano y vino al mundo humano a estudiar. A partir de ese día, ya no pudo escuchar las palabras origen duende porque era un bastardo, como también admitió su madre. Este nudo dura la mitad de mi vida. Pensé que había dejado este asunto hace mucho tiempo. Flitwick se cubrió la cabeza con ambas manos y dijo dolorosamente. Pero todavía no puedo hacerlo después de vivir tanto tiempo, padre. El rostro amable de su padre apareció ante sus ojos. Una vez sostuvo a su yo joven en sus brazos y lo consoló con una voz suave. Phileas, eres mejor que nadie. Eres mi hijo más querido y el mejor niño a mis ojos, pero después de ese día, su padre Gabriel murió en un incendio mientras dormía. Y el profesor Flitwick parece estar atrapado aquí. Mecha caminó apresuradamente por el pasillo, frunciendo el ceño. Nunca había imaginado que el profesor Flitwick tendría una reacción tan enorme sobre este tema, haciendo casi imposible la comunicación. Entonces, ¿quién más conoce el lenguaje élfico? No sé si hay libros relacionados en el área prohibida, o debería ir y tratar con los duendes en Gringotts.
Mecha frunció el ceño y, cuando levantó la cabeza, se dio cuenta de que había caminado hasta el hospital de la escuela sin saberlo. En la entrada del hospital del campus, Harry y Hermione ayudaron a Ron a salir, los tres sonriendo. No hay necesidad de sostenerme. Ron agitó la mano y dijo descuidadamente. Estoy muy bien ahora. Madame Pomfrey me dio una botella de poción mágica esta mañana. Fue muy doloroso beberla, pero me sentí mucho mejor. Por cierto, ¿dónde está Mecha? Preguntó, estaba a punto de invitarlo a una barra de regaliz. Está bien, Mecha dio un paso adelante con una sonrisa y dijo. He estado esperando esto durante varios días. ¿Pero no dijo Hermione que tomaría algún tiempo hasta que te dieran el alta del hospital? Harry le explicó a Ron. La señora Pomfrey dijo que su lesión no es grave y que sería aburrido quedarse en el hospital del campus. Es mejor dejarlo en el dormitorio. Solo recuerde tomar el medicamento a tiempo. Así que eso es todo, se dio cuenta Mecha de repente, y miró a Ron de nuevo. Tus heridas aún no han sanado y todos los órganos están heridos. ¿Realmente puedes comer palitos de regaliz? Pregunté, tarareó Ron 2 veces y dijo con orgullo. La señora Pomfrey dijo que una barra de regaliz está bien. Te la traeré cuando regrese al dormitorio. Tengo mucho. Por cierto, le dijo a Harry de nuevo. ¿Jugamos al ajedrez mágico en el dormitorio por la noche? Extraño mucho esto en el hospital de la escuela. Harry quedó atónito por un momento y se quedó en silencio. Ron se quedó atónito y miró a Hermione. ¿Qué pasa, es esto? Hermione miró a Harry y dijo. Él no está libre esta noche y quiere salir a buscar a alguien con su capa. Ron se sorprendió. ¿A quién buscas? Hermione dijo. Sirius Black, el asesino que te hizo lucir así. ¿Sirius Black? Ron quedó atónito de nuevo, su mente se dirigió al apuesto y elegante hombre de cabello negro que vio afuera del baño ese día. Dudó y dijo. No sé si debería decírtelo, ¿qué pasa? Mecha entrecerró los ojos y sonrió, eso es todo lo que dices. Ron se rascó la cabeza. En realidad, estaba tan aturdido el día que me envenenaron que no podía decir si era verdadero o falso. Antes de caer en coma, vi a Sirius Black, pero no me hizo daño. En cambio, me abrazó. Levántate, creo que fue él quien me envió al hospital de la escuela. Harry se quedó atónito por un momento. ¿Te envió al hospital de la escuela? Harry estaba incrédulo cuando escuchó la noticia. Porque ya fuera lo que estaba escrito en el periódico, lo que dijo el señor Weasley o lo que le pasó a la dama gorda más tarde, constantemente confirmaba su juicio. E incluso un pensamiento erróneo parecerá lo mismo si se afirma varias veces en la mente. Entonces, cuando Ron dijo esto, incluso si le creyera lo suficiente a Ron, todavía no podía darse la vuelta. ¿Cómo es eso posible? Harry frunció el ceño. Recordó al hombre del periódico con barba y cabello desordenados, gritando en su espalda y aparentemente mentalmente anormal. Era difícil imaginar que sería un prisionero así. Un asesino, envió a Ron al hospital de la escuela para recibir tratamiento oportuno. Miró a Ron y le preguntó. Ron, ¿podrías haberlo visto mal? Ron todavía se rascaba la cabeza y dijo. Para ser honesto, realmente no estoy seguro, me quedé dormido durante casi un día entero. Si Hermione no lo hubiera mencionado, casi lo habría olvidado. Hermione se cruzó en el pecho con una mano y levantó la barbilla con la otra, pensando. Pero si lo que dijo Ron es cierto, este asunto no tiene nada que ver con Harry. Pero aquí está el problema, Ron sonrió torpemente y dijo tímidamente. Realmente no puedo recordarlo con claridad. ¿Es esto cierto o falso? Y tiene algo que ver con el incidente del envenenamiento. No me atrevo a decir tonterías. Tengo una manera, dijo Mecha con una sonrisa, la impresión que Ron tiene de Sirius Black no es más que el cartel de Se Busca en el periódico. Entonces, Ron, ¿qué detalles viste en ese momento y qué entra en conflicto con el cartel de Se Busca? Si hay algún conflicto con el orden deseado, entonces la posibilidad de que este asunto sea cierto es mucho mayor. ¿Hay algún conflicto entre los detalles y el orden de búsqueda? Ron se rascó la cabeza y dijo. Recuerdo que él era diferente del de la orden de búsqueda. Estaba lleno de barba en la orden de búsqueda, pero eso el día que lo vi, cuando estuve allí, él parecía haberse ocupado de eso, lo que me hizo sentir mucho más limpia y su sonrisa ya no daba miedo. Y. Arrugó la cara y parecía como si se estuviera rascando la cabeza. Finalmente recordó algo y aplaudió. Por cierto, dijo que él también es un estudiante de Gryffindor y que vino aquí a buscar a alguien. Gente, ¿y él también es un estudiante de Gryffindor? Harry estaba un poco confundido. Realmente no podía establecer la conexión entre un estudiante de Gryffindor y un prisionero de Azkaban.
Hermione frunció el ceño y miró a Ron. ¿Buscando a alguien? ¿No es eso lo que dijo tu padre, que quiere encontrar a Harry? Ron negó con la cabeza rápidamente. No tiene nada que ver con Harry. Le pregunté y dijo que vino aquí para buscar a otra persona, no a Harry. Cuando Hermione escuchó esto, finalmente relajó las cejas y sonrió. Eso es genial. Esto significa que todo el asunto no tiene nada que ver con Harry. Harry no necesita culparse por esto y tomó la iniciativa de encontrar a esta persona. Después de todo, era demasiado peligroso. Una persona que se atrevió a envenenar frente al profesor Dumbledore y casi mata de docenas de estudiantes de Hogwarts debe ser una persona extremadamente peligrosa. No podía imaginar qué le pasaría a Harry si conociera a ese hombre. Después de que terminó de hablar, miró a Harry, pero Harry estaba sumido en sus pensamientos y no habló. «Harry». Hermione le tocó el hombro. Harry volvió de sus pensamientos. Miró a Hermione y dijo seriamente. Aún tengo que encontrar a Sirius Black, o la persona que realmente la envenenó. Hermione dijo a. ¿Por qué? Harry, Ron ya ha dicho que el envenenamiento no tiene nada que ver contigo. Harry respiró hondo y recordó la visión de Ron y Neville tirados inconscientes en el suelo. Recordó la visión de una estudiante de Ravenclaw que se había puesto pálida después de vomitar sangre en el campo de Quidditch. En el salón de Gryffindor cuando alguien dijo que el hospital de la escuela tal vez no tuviera suficientes medicamentos para salvar vidas. Dijo. No sé por qué. Pero siento que alguien tiene que hacer algo. Hermione lo miró y dijo. Pero el profesor Dumbledore y los demás no han podido encontrar a esta persona. Incluso si quieres buscarlo, probablemente será en vano. Harry negó con la cabeza. No importa. Si no puedes encontrarlo una vez, búscalo una vez más hasta que encuentren al envenenador y hasta que el peligro en Hogwarts realmente desaparezca. Hermione guardó silencio por un momento, su mente dando vueltas en varios análisis de este asunto y los diversos aspectos peligrosos de este asunto, pero al final, la razón todavía estaba abrumada por algo. Ella dijo. Entonces yo también iré. Y al ver que Mecca todavía no podía persuadir a Harry para que corriera el riesgo, e incluso recogió a Hermione, no tuvo más remedio que despedirse y dejar la puerta del hospital escolar en paz. Caminó hasta la esquina del pasillo cerca de un viejo árbol y de repente se detuvo. Miró la oficina del profesor Flitwick desde la distancia y recordó lo que Harry acababa de decir. Si no puedes encontrarlo una vez, búscalo de nuevo. Pasó una ráfaga de viento y una hoja verde se balanceó y cayó sobre el hombro. Mecca vislumbró las hojas caídas sobre sus hombros, las tomó en su mano, las miró y dijo con una sonrisa. Harry tiene razón. Si no funciona una vez, hazlo de nuevo. Es mejor que alguien te enseñe algo tan oscuro como el lenguaje de las hadas. Quizás el profesor Flitwick cambie de opinión mañana. Arrojó las hojas caídas, se dio la vuelta y se alejó. Y, al día siguiente, Mecca llegó a la oficina del profesor Flitwick y volvió a tocar la puerta. La puerta se abrió con un chirrido y el profesor Flitwick miró a Mecca, recordando los malos recuerdos de ese día. Respiró hondo en su corazón y trató de calmarse, pero aún así no pudo evitar hacer una mueca. Señor Anders, ¿qué hace aquí hoy? Mecca lo miró y dijo con sinceridad. Profesor Flitwick, quiero aprender el idioma de los elfos. ¡Bam! La puerta se cerró. Mecca fue rechazada y la voz del profesor Flitwick llegó desde adentro. No puedo enseñar esto, puedes buscar a alguien más. Mecca se fue de mala gana. Al tercer día, Mecca volvió a la puerta del profesor Flitwick y llamó a la puerta. Pero la puerta no se abrió y la voz del profesor Flitwick llegó a través de la puerta. ¿Qué está haciendo aquí otra vez? Señor Anders. Mecca dijo. Profesor Flitwick, quiero aprender el idioma élfico. Hubo silencio por un rato y él dijo. Vamos, no sé cómo hacer esto. Al quinto día, Mecca volvió a llamar a la puerta y llamó a la puerta. Profesor Flitwick, quiero aprender élfico. Se hizo el silencio en la habitación y el profesor Flitwick parecía no estar allí. Al sexto día, Mecca llamó a la puerta, pero nadie respondió. Al séptimo día, Mecca volvió a llamar a la puerta. Profesor Flitwick, quiero aprender élfico. Finalmente se escuchó un suspiro en el interior y la puerta se abrió con un chirrido. El profesor Flitwick parecía cansado y miró al joven en la puerta. En trance, se vio a sí mismo estudiando en el mundo mágico de manera tosca hace décadas. Se frotó las sienes y dijo. Estoy impresionado por su espíritu académico. Señor Anders, pase. Mecca sonrió y volvió a entrar a esta oficina después de una semana. Dentro de la oficina, la antorcha en la pared todavía ardía intensamente.
La baja figura del profesor Flitwick estaba sentada allí con las manos extendidas sobre la mesa y los pies sin tocar el suelo en absoluto. Miró a Mecha Anders y preguntó. ¿Puedo preguntar por qué tienes que aprender este lenguaje de hadas? Mecha sabía que creía lo que dijo la última vez. Después de todo, ¿quién vendría a pedir consejo una y otra vez solo porque estaba estudiando algo obsoleto? Reflexionó. Profesor, no quiero mentirle, por eso no puedo decirle la verdad, pero una cosa sí le puedo asegurar es que no la usaré para hacer nada malo. El profesor Flitwick parecía serio. El lenguaje de los elfos corresponde a los antiguos hechizos mágicos del clan de los elfos, y la razón por la que se eliminaron algunos hechizos mágicos antiguos es porque sus condiciones de lanzamiento son demasiado crueles, como el uso de sangre humana como accesorio de lanzamiento. Espero que este no sea el caso. El corazón de Mecha dio un vuelco. No esperaba que el profesor Flitwick pudiera adivinar con precisión su intención. Pero parecía tranquilo y dijo seriamente. No se preocupe, profesor, no lastimaré a personas inocentes solo para aprender hechizos mágicos. Lo dijo sin ninguna carga, porque Peter Pettigrew, quien le proporcionó sangre, había cooperado anteriormente con Boguna, quien había cometido asesinatos repetidamente, poniéndolo en peligro. Se puede decir que si no hubiera resistido el cerco de los dos hombres en ese momento, habría muerto allí. De modo que Peter Pettigrew no era un hombre inocente. El profesor Flitwick lo miró fijamente con ojos penetrantes, como para comprobar si lo que decía era verdadero o falso. Al cabo de un rato, tarareó, sacó un trozo largo de pergamino del cajón de la mesa larga y lo extendió sobre la mesa. No he estado expuesto al idioma elfo durante mucho tiempo y no tengo ningún libro relevante aquí, así que solo puedo usar métodos orales y escritos a mano para enseñarte a aprender este idioma. Espero que no lo hagas. No me gusta, ¿cómo podría ser? Mecha sacudió la cabeza y dijo. Tengo suerte de que estés dispuesto a enseñarme conocimientos relevantes. Si a mí, un estudiante, no me agrada mi maestro porque el proceso de aprendizaje no es sencillo, entonces sigo siendo un estudiante. Alumno. El profesor Flitwick quedó atónito por un momento. Su rostro, que siempre había estado un poco tenso, finalmente no pudo evitar sonreír ante la afirmación. Entonces comencemos con las 27 expresiones comunes en Fairy Language. Escribió un patrón extraño en el papel que parecía la rama de un árbol, con una cabeza gruesa y una cola delgada, como si estuviera hecha de renacuajos. Señalando este patrón, dijo. Esto se pronuncia Flo, que significa el dios de los herreros. La herrería es el oficio más tradicional entre los duendes. El rey de los duendes, Legnat I, era nuestro cerdo, el señor Gryffindor, el fundador de Bats, forjó una espada larga, y, por la noche, el cielo se oscureció repentinamente y era casi imposible verlo. Inmediatamente después, una fuerte lluvia cayó sobre la ventana de la oficina del director. Hubo un estruendo, un rayo cayó y una lechuza de pelaje gris y manchas negras aterrizó en el alero de la ventana bajo la luz del rayo. Agitó sus alas inquieta y piaba ansiosamente, tratando de atraer la atención de la gente. La habitación. Dumbledore, que estaba sentado en la habitación, dejó el montón de cucarachas en sus manos, aplaudió, abrió la ventana y las dejó entrar. Sacó la carta de la pata de la lechuza, acarició el pelaje mojado de la lechuza y dijo con una sonrisa. ¡Qué pobre niño! Tienes que salir a trabajar con este maldito clima. Vamos a quedarnos un rato junto al fuego. El profesor Dumbledore soltó la lechuza y la dejó revolotear por la habitación. Desdobló la carta que tenía en la mano, la leyó, sacudió la cabeza y sonrió. Esa es la excusa otra vez. En ese momento, la puerta de piedra se abrió con estrépito y el profesor Snape entró vestido con una túnica negra. Miró fríamente a la lechuza que volaba alrededor de la estantería y dijo, vengo. El profesor Dumbledore puso la carta sobre la mesa, lo miró y dijo, ¿qué te gustaría beber? ¿Té negro? ¿O café con azúcar? El profesor Snape miró la carta arrugada que tenía en la mano y dijo al cabo de un rato, café con azúcar. El profesor Dumbledore agitó la mano y el café caliente burbujeó de la taza blanca sobre la mesa. Invitó al profesor Snape a sentarse, cogió un montón de cucarachas, se las metió en la boca, las masticó lentamente y dijo, no estaré en Hogwarts mañana. El profesor Snape simplemente tomó el café y se quedó atónito por un momento. ¿Qué quieres decir? El profesor Dumbledore puso sus manos sobre la mesa, juntó las palmas, miró al profesor Snape y dijo, el Departamento de Aplicación Legal del Ministerio de Magia, el Departamento de Accidentes y Desastres Mágicos y el Departamento para el Control de Criaturas Mágicas me emitieron conjuntamente una citación.
Esperan que vaya al Ministerio de Magia de inmediato para ayudar en la investigación del incidente de envenenamiento en Hogwarts en los últimos días. Ayude en la investigación, el profesor Snape repitió estas palabras, luego miró a Dumbledore y dijo: ¿Esperabas esto? El profesor Dumbledore asintió. El ministro Fudge tiene algunos prejuicios contra mí, por eso conoce muy bien la situación en Hogwarts, así que no me sorprende. Es por eso que te llamé aquí hoy, dijo. Es posible que no pueda regresar a Hogwarts dentro de medio mes, por lo que aún debes estar atento a la situación posterior en la escuela. ¿Solo mirar? El profesor Snape lo miró fijamente. ¿No estás buscando al leopardo venenoso y a las personas que irrumpieron en Hogwarts? Debes saber que el leopardo venenoso puede figurar como el animal mágico más peligroso. ¿Cuántos animales peligrosos hay? Tiene miedo, ¿verdad? El profesor Dumbledore no sintió nada malo y dijo: si no surgen circunstancias especiales, no es necesario que hagas nada. Solo debes observar y, naturalmente, alguien resolverá el resto. Cuando el profesor Snape escuchó esto, sus ojos se volvieron fríos. ¿Todavía planeas dejar que Anders entre en contacto con ese tipo de fantasma? El profesor Dumbledore lo miró y dijo: relájate, Severus. Ha pasado una semana y no hay rastro del leopardo venenoso en todo Hogwarts. Supongo que ya se ha solucionado y no volverá a aparecer. Entrecerró los ojos, reflexionó un rato y dijo: si habrá algún accidente en el futuro, probablemente será obra de Tom. La expresión del profesor Snape cambió y se levantó de repente. El café sobre la mesa temblaba violentamente porque lo dejaron demasiado rápido. Parte salpicó la mesa y empapó la carta. El profesor Snape miró fijamente al anciano de enfrente. Ahora que el hombre misterioso ha regresado a Hogwarts, ¿cómo te atreves a correr tal riesgo? ¿Quieres que Anders muera? ¿O quieres que todo Hogwarts esté en peligro? El profesor Dumbledore lo miró y dijo: Severus, me preocupo por Hogwarts más que nadie, así que planeo entrenar personas que puedan protegerlo para su futuro. No estás cultivando, estás asesinando. Dijo solemnemente el profesor Snape. El hombre misterioso fue una vez tu alumno, por lo que conoces su terror mejor que nadie. Incluso tú sabes que un enemigo que es difícil de tratar es entregado a un mago de tercer grado para que lo enfrente. Este eres tú, el director. ¿Debería hacerse? La herida que Tom sufrió hace 2 años probablemente aún no ha sanado. El profesor Dumbledore levantó la cabeza y lo miró con calma. Y Anders tiene el maestro más confiable de Hogwarts, ¿no? El profesor Snape miró al profesor Dumbledore y se burló. Es un honor recibir una reseña así de su parte. Pero sé que no soy lo suficientemente capaz y no me atrevo a asumir una responsabilidad tan grande. El profesor Dumbledore no se sintió disgustado por su sarcasmo, pero reflexionó un rato y dijo: Severus, sé que has estado prestando atención a Anders durante mucho tiempo. También debes saber que Anders no es una persona ociosa. Cuando estaba en primer grado, estaba en la habitación de la piedra filosofal. Cuando estaba en segundo grado, fue solo a la habitación secreta donde estaba el basilisco. Entonces, incluso si lo detienes, definitivamente se encontrará con la persona detrás del incidente venenoso. El profesor Snape dijo con frialdad: por supuesto que se lo dejaré claro. No tienes que preocuparte por este asunto. El profesor Dumbledore negó con la cabeza y sonrió. ¿Realmente puedes detenerlo? Cuando estaba en segundo grado, lo encerraron en la habitación al pie de la torre de Gryffindor debido al robo de la espada de Gryffindor. Había una trampa instalado fuera de la habitación. Fue lanzado bajo varios hechizos, pero ¿quién sabe cómo llegó a la habitación secreta? El profesor Snape no dijo nada, su rostro estaba sombrío. Realmente no se dio cuenta ese día de cómo Mecha pasó por una habitación completamente cerrada, protegida y sellada por un hechizo en Hogwarts donde la aparición estaba restringida. El profesor Dumbledore dijo: es muy similar a Tom cuando era niño. Es un niño muy independiente. También es extremadamente talentoso y siempre sabe más hechizos que los niños de su misma edad. Miró a Snape. Aunque no sabemos qué va a hacer, es obvio que no abandonará sus acciones debido a ningún obstáculo. Por lo tanto, lo único que los mayores podemos hacer es permanecer a su lado, verlo experimentarlo y verlo crecer. Hipocresía, dijo el profesor Snape palabra por palabra, con los ojos llameantes. Anders vino a Hogwarts a estudiar, por lo que aquellos de nosotros que somos profesores debemos brindarle un ambiente tranquilo y pacífico. ¿Qué pasó después de eso? El profesor Dumbledore mantuvo la calma y dijo: saboteó repetidamente los asuntos de Tom. ¿De verdad crees que Tom es una persona de mente abierta? Todavía se encontraba con Anders cuando no estaba bajo tus ojos.
¿En peligro? ¿Puedes ayudarlo en ese momento? El rostro del profesor Snape estaba tan frío como el hielo. Lo miró y dijo. Pensaré en otra solución a este problema. El profesor Dumbledore volvió a negar con la cabeza. Siempre habrá momentos en los que no podrás encargarte de eso, Severus, tal como sucedió hace 13 años. ¿Quieres que algo como esto vuelva a suceder? El profesor Snape parecía frío y dejó de hablar. El profesor Dumbledore se puso de pie, le dio una palmada en el hombro al profesor Snape y dijo. Severus, tu idea no es incorrecta, es solo que la mejor manera es dejar que las personas que quieres proteger se conviertan en personas que puedan protegerse a sí mismas. El profesor Snape todavía no respondió. El profesor Dumbledore no le prestó atención, pero sonrió. Severus, Hogwarts está en tus manos. Levantó su mano derecha y Phoenix Fox voló hacia su mano y se convirtió en una bola de fuego. Con un estruendo, el profesor Dumbledore desapareció en el fuego. Y las luces en el dormitorio de Gryffindor estaban apagadas en ese momento y estaba completamente oscuro. De vez en cuando, relámpagos brillaban afuera, iluminando el rostro de Ron mientras miraba por la ventana. Con una expresión de preocupación en su rostro, miró a Harry y dijo, Harry, está lloviendo mucho, ¿por qué no sales hoy? Dentro de la casa, Mecca ya estaba dormida, roncando constantemente bajo el mosquitero blanco. Después de un día de estudio con el profesor Flitwick, estaba tan agotado que se quedó dormido cuando regresó a su dormitorio sin siquiera tener tiempo de ducharse. Harry y Hermione estaban jugueteando con la capa de invisibilidad junto a la puerta. La parte superior de sus cuerpos estaba cubierta por la capa y habían desaparecido. Al escuchar hablar a Ron, Harry se quitó una esquina de su capa, sacudió la cabeza y dijo, ya he decidido salir esta noche, ¿cómo puedo rendirme solo porque está lloviendo? Y la persona detrás del envenenamiento no va a abandonar su plan solo porque esta noche haga mal tiempo. Ron vaciló. Entonces Hermione también mostró su rostro desde el otro lado y le dijo a Ron. Quédate en el dormitorio con Mecca y recupérate bien. Con Mecca aquí, podemos estar tranquilos. Harry soltó su mano y ajustó el dobladillo de su capa, y las dos figuras desaparecieron en el dormitorio. La puerta se abrió con un crujido, unos pasos abandonaron la habitación y la puerta se cerró con otro crujido. Ron miró la puerta cerrada, se rascó el pelo y se tumbó en la cama molesto. Por un lado, le preocupaba que Harry y Hermione estuvieran en peligro, y esperar noticias sobre ellos dos en el dormitorio era realmente una tortura. Pero por otro lado, ver a Neville vomitando sangre en el baño ese día, y el dolor que había estado experimentando desde que estuvo acostado en la cama del hospital durante varios días, le dejó una profunda impresión. Cuando estuvo cerca de la muerte, se dio cuenta de lo bueno que era estar vivo. Entonces también tuvo miedo. Cuando pensó en tener que enfrentarse a la persona detrás del incidente de envenenamiento, sintió que su corazón estaba apretado con fuerza en la mano de alguien, como si volviera a la época en la que estaba medio consciente en la sala de emergencias. No tenía control sobre su estado de vida o muerte. Después de rascarse la cabeza y las orejas, Ron agarró la colcha, se cubrió la cara y gritó un par de veces. Es tan molesto, y a la mañana siguiente, Mecca se levantó de la cama, miró a Ron y Harry que dormían profundamente junto a ella y sacó el pergamino y la pluma del armario sobre la mesita de noche. El cielo todavía está oscuro y las nubes no se han dispersado, como si hubiéramos regresado a la temporada de lluvias. Mecca encendió una luz nocturna y escribió en el pergamino lo que aprendió ayer en la oficina del profesor Flitwick. Su memoria es particularmente buena ahora y escribe rápidamente. No mucho después, quedaron palabras extrañas densamente empaquetadas en el pergamino en blanco. Cada palabra era liviana y pesada, con trazos distintivos, delicados y suaves, como renacuajos negros nadando en el papel. Mecca finalmente dejó de escribir y miró el contenido del papel. También recordó el recuerdo que Vitia le dejó. Recordó que el encantamiento en la memoria de Vitia para despertar el espíritu en la pintura no eran solo unas pocas palabras oscuras, sino una serie de ellas. Flo, chico, Moru, ¿también está Pedal? Casi me lo pierdo, ¿esto significa respuesta al deseo? Escribió de nuevo, completando lo que había aprendido. Bajó la cabeza y volvió a compararlo con el recuerdo en su mente, y no pudo evitar fruncir el ceño. Ya he aprendido 17 de las 27 frases comunes de duendes enseñadas por el profesor Flitwick, pero el hechizo de Vitia solo involucra 8 de las 17, y las 15 restantes son completamente incomprensibles. El profesor Flitwick dijo que además de los 27 idiomas elfos de uso común, existen innumerables otros idiomas elfos, y es posible que no comprenda todos los desconocidos. Mecca pensó y exhaló.
Si todo va bien, el legado de Vitia estará completo en los próximos días. Espero que el resto del hechizo de Vitia no sea demasiado inusual. Volvió a consolidar el contenido en el papel y se sentó en silencio durante un rato. Pronto llegó la hora de las 6:30 de la mañana. Mecha empacó las cosas sobre la mesa y salió del dormitorio. Mecha Anders estudió con el profesor Flitwick durante 3 días y la lluvia continuó de forma intermitente durante 3 días. Cuando el cielo se nubló y la luz del sol entró por la ventana sobre el pergamino sobre la mesa, el profesor Flitwick escribió el último lenguaje de hadas en el papel densamente empaquetado, guardó su pluma y dijo: la última palabra que mencionaste en Fairy Language es una palabra rara, pero afortunadamente no es demasiado rara. La había visto antes en un libro. Señaló las palabras en forma de alas en el pergamino y le dijo a Mecha: esta palabra se pronuncia Loe, que significa árbol madre. Esta es la creencia de las hadas hace cientos de años, y también es el destino que reconocen. A los ojos de las hadas de esa época, la muerte significaba regresar al árbol madre. También hay una historia aquí. Mecha tomó notas mientras escuchaba. 10 minutos después, se levantó y se fue, diciendo con sinceridad: muchas gracias por tus enseñanzas estos días. El lenguaje de hadas que aprendí de ti debería ser suficiente para resolver los problemas que enfrento. Eso es bueno. El profesor Flitwick saltó de su silla. Su rostro estaba sonrosado y, aunque se esforzaba por parecer serio, las comisuras de su boca sonriente aún traicionaban su humor feliz. El profesor Flitwick envió a Mecha a la puerta, dudó, bajó la cabeza y dijo: mi mala actitud hacia ti en esos días en realidad no tuvo nada que ver contigo, fui yo. Pero antes de terminar de hablar, Mecha sacudió la cabeza y sonrió. Profesor, cada uno tiene sus propias heridas en el corazón. Es solo que algunas personas tienen heridas más grandes y otras tienen heridas más pequeñas. Esto es como si las personas tuvieran problemas mayores o menores con sus cuerpos. No es inusual. Vine a ti para aprender el lenguaje de las hadas y ahora he logrado mi objetivo. Hace mucho que olvidé cómo fue el proceso y no tienes que preocuparte por eso. Está bien, envíalo aquí. Tienes clase de 3er grado mañana. Te veré en clase entonces. Mecha hizo un gesto con la mano y se giró para irse. El profesor Flitwick miró fijamente su espalda sin comprender y de repente recordó que hace muchos años, cuando estaba ayudando en la herrería, rompió una espada larga que estaba siendo templada y fue regañado por el viejo maestro de la herrería hasta que estalló. Lágrimas. Después que su padre Gabriel regresó del trabajo, lo consoló y le dijo: Filius, nadie es infalible y nadie está exento de defectos. No es gran cosa. Además, cometí un error muy grave en el pasado. Me expulsaron de la escuela. Sentí como si el cielo se cayera. Pero también fue porque no tenía a dónde ir ese día, así que corrí a una montaña y me encontré con tu madre. Allá. Así es como puedo convertirme en tu padre, Filius. El profesor Flitwick pensó en estas palabras y miró su túnica con el emblema de Ravenclaw. Luego miró hacia el magnífico castillo llamado Hogwarts y sonrió. Si no hubiera sido por ese incidente que me hizo dejar mi hogar y el clan de los duendes, no creo que me hubiera convertido en profesor en esta escuela y no hubiera conocido a tantos estudiantes encantadores. Se rió a carcajadas y luego cerró de golpe la pesada puerta. Y Mecha caminaba por el camino empedrado que aún tenía rastros de lluvia, cuando de repente una lechuza marrón grisácea agitó sus alas y aterrizó en la rama de un árbol antiguo cercano, mirándolo fijamente. ¿Vienes hacia mí? Mecha se sobresaltó por un momento al ver el pequeño trozo de papel enrollado en su pata y se dio cuenta de que debería ser una carta enviada a ella por alguien. Sacó la carta de las garras de la lechuza, la soltó y luego desdobló la carta para leerla. Después de un rato, Mecha guardó la carta y sonrió. Resulta que Sirius está ansioso por vengarse. Espera que pueda entregarle a Peter Pettigrew después de que termine de manejar mis propios asuntos. Las palabras de la carta eran sinceras y directas. Sirius también dijo que para expresar su disculpa anterior, enviaría un regalo más tarde y le preguntó a Mecha sobre las preferencias de Harry, y luego les enviarían regalos a ambos juntos. El lugar de la cita es en el pasillo detrás de la biblioteca. Es mejor reunirse después de las 11, Mecha levantó la vista y miró en dirección a la biblioteca. Casualmente, después de entregarle Peter Pettigrew a Sirius por la noche, el último deseo de Vitia también se resolvió y ambas cosas se resolvieron. Mecha guardó la carta en su bolsillo y caminó apresuradamente hacia el salón de transformaciones. Si no nos damos prisa, llegaremos tarde a la clase de transformaciones de la tarde.
Y la noche en Hogwarts fue tan tranquila como siempre, e incluso el río Negro, que estaba rodeado de vegetación y acompañado por el chirrido de los insectos durante el día, cayó en un sueño profundo. Harry y Hermione se pusieron capas de invisibilidad como los días anteriores y desaparecieron en el dormitorio ligeramente iluminado. Unos pasos se dirigieron hacia la puerta y la puerta se abrió con un chirrido. Mecha originalmente vio a las dos personas irse y estaba a punto de volver a la cama para recostarse un rato cuando se dio la vuelta, vio a alguien en otra cama dejando una varita. Se sobresaltó por un momento y los llamó a los dos. Espera un minuto. Los pasos se detuvieron y Hermione asomó la cabeza. ¿Qué pasa, Mecha? Mecha tomó la varita, caminó hacia la puerta y dijo con una sonrisa. Ya que vamos a emprender una aventura, ¿cómo podríamos dejar atrás algo tan importante? Hermione inconscientemente tocó la varita en sus brazos y suspiró aliviada. Afortunadamente, no me olvidé del mío, de lo contrario tendría que ir al dormitorio de mujeres. Harry a su lado también abrió una esquina de su capa. Recordó claramente que le puso su varita, pero tocó su bolsillo y descubrió que estaba vacío. Se sobresaltó por un momento, levantó la cabeza y dijo, «Es realmente mío. Pensé que la varita siempre estuvo sobre mí». Harry tomó la varita de Mecha y la puso en su bolsillo, dándole palmaditas con la mano para asegurarse de que estuviera segura. «Gracias Mecha, vámonos». Los dos dejaron las esquinas de sus capas, salieron y cerraron la puerta detrás de ellos. El dormitorio volvió a quedar a oscuras y se podían escuchar vagamente pasos que se alejaban por la puerta. Mecha estaba a punto de volver a la cama cuando vio a Ron levantándose de la cama en algún momento y acostado junto a la ventana mirando hacia el pasillo. ¿Qué pasa? Mecha lo miró y sonrió. ¿Quieres ir con nosotros? Ron asintió inconscientemente y rápidamente sacudió la cabeza. Se rascó la cabeza y dijo, no lo sé. Originalmente quería ir, pero siempre sentí que tuve mala suerte. Si lo seguía, me encontraría con el envenenador. Oye, déjame decirte claramente, pensó un rato y suspiró. Desde que salí del hospital de la escuela, siento que mi coraje se ha debilitado. No me atrevo a salir por la noche. Tengo miedo de que esa persona me envenene nuevamente y me acueste en el hospital. Cama, tal vez tengo una sombra sobre esa cama de hospital. Mecha lo miró suspirando, sonrió y lo consoló. Está bien no ir. Madame Pomfrey dijo que tiene que descansar un mes. Dañarse los órganos internos no es un asunto trivial. Si no se cuida bien, es posible que tenga algunos problemas menores. De hecho, podía entender los pensamientos de Ron. Cuando fue al hospital de la escuela para ver a Ron ese día, casualmente le preguntó a Madame Pomfrey sobre la condición de Ron y la respuesta que obtuvo fue: si lo hubieran entregado un poco más tarde, es posible que no hubiera podido salvarlo. Tanto él como Neville son iguales. Tienen la mayor cantidad de toxinas en sus cuerpos y los síntomas más graves. Pero la salud de Neville está bien. Para empezar, el pequeño Ron estaba desnutrido. Esta vez está al borde de la muerte. Si una persona ha vivido algo tan terrible, es normal que quede con algún trauma psicológico. Entonces la reacción de Ron fue razonable. Por supuesto, Ron se recuperó bien, tanto física como mentalmente. Madame Pomfrey lo revisó especialmente ayer y no le pasaba nada mentalmente. Afortunadamente, no hay problema. Para ser honesto, si algo sale mal con Ron, Mecha sentirá que él también es responsable, porque Boguna vino aquí por su culpa. De hecho, ya sea Ron o Mecha, son solo una de las víctimas. Mecha observó a Ron recostarse en la cama. También regresó a su cama y miró el reloj en la pared. Son las 10:30 de la noche. Todavía faltaba media hora para encontrarnos con Sirius. Y, bajo la noche, de repente sonaron pasos sin motivo alguno en el pasillo silencioso. Harry frunció el ceño debajo de la capa y tocó los bolsillos de su bata de vez en cuando, como si le preocupara que su varita volviera a desaparecer de su cuerpo sin ningún motivo. Su comportamiento inquieto rápidamente atrajo la atención de Hermione junto a él. Hermione lo miró varias veces y finalmente pareció preocupada y no pudo evitar preguntar: ¿estás bien, Harry? La mano derecha de Harry tembló cuando escuchó esto, como si estuviera sorprendido. Volvió a mirar a Hermione, respiró hondo y dijo: estoy bien, solo que estoy un poco molesto sin ningún motivo. Siempre siento que algo me va a pasar esta noche.